Aquí tenemos hoy a Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular en el Congreso. Muy buenas noches, don Rafael. Buenas noches, Antonio. Encantado de estar aquí en este estudio nuevo que estrenaron ayer. Bien hallado. Sí, muy bonito, caso, bienvenido. Bueno, pues digo que se está poniendo esto, en fin, ya que vayamos acercándonos a la fecha del día 27. Evidentemente, estamos de pre-campaña electoral. La tensión política, ¿no? Sí, estamos de pre-campaña electoral en Cataluña, ya de campaña en realidad, ¿no? Y luego también pues va a haber una campaña electoral, evidentemente, en el mes de diciembre, ¿no? Muy importante y muy relevante para el futuro del país. Ustedes en el Congreso tienen por delante una reforma que ha generado controversia, que yo creo que comparten algunos que dicen o la cuestionan, en el fondo la comparten, más o menos. Yo creo que las formas no. Me refiero a esa reforma del Tribunal Constitucional. A ver, ¿qué persigue concretamente esa reforma? Yo creo que la comparte cualquier persona que tenga sentido común, ¿no? Y es ante una situación en la que estamos, de un desafío soberanista que tiene como objeto destruir la soberanía nacional y por lo tanto la Constitución, pues lo que hemos hecho ha sido dotar de un elemento a través de la ley, de una reforma de la ley de funcionamiento del Tribunal Constitucional, dotar a este tribunal de que una capacidad para que sus sentencias sean títulos ejecutivos y por lo tanto tengan ellos mismos la posibilidad de obligar a que sus sentencias se cumplan, o sea, como las de cualquier otro tribunal. Esto antes no había sido un problema, Antonio, porque antes todas las instituciones cumplían las sentencias del Tribunal Constitucional. Es verdad que algunas veces con retraso, pero esto se ha convertido sencillamente en un problema y en un desafío contra la Constitución en los últimos tiempos y por lo tanto yo creo que hay que reaccionar. Pero vamos a ver, concretamente, la reforma, ¿qué haría? ¿Cambiar la potestad del Tribunal Constitucional para que no solamente se acaten sus sentencias, sino que también pueda penalizar, sancionar, desde el punto de vista cautelar? No sé cómo, explíquelo. Porque claro, bueno, aquí todavía no estamos muy... Lo que hace la proposición de ley en este caso es modificar tres artículos de la ley que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Y lo que se le hace al tribunal es darles facultades para que ellos reclamen a quienes están obligados a cumplir esa sentencia del Constitucional, sean funcionarios, sean políticos, ¿verdad?, a comparecer en el caso de que incumplan esa sentencia. El Tribunal Constitucional puede reclamarles. Claro, el Tribunal Constitucional les llama y si estas personas dan una explicación que sea pues razonable para el Tribunal Constitucional, pues el Tribunal Constitucional tomará las medidas que estime oportuno. Si no es así, a esta persona, a este funcionario o a este responsable político, lo que se le pide es que ejecute la sentencia y el tribunal tiene, o le facultamos, con unas medidas coercitivas de dos tipos. Una, sanciones de tipo económico que se pueden aplicar de forma reiterada y otra, la suspensión de su cargo. Es decir, si esa persona no quiere cumplir con la sentencia del tribunal, pues se le releva en su cargo y se le pide a otra persona que le sustituya que la cumple. Por ejemplo, tenemos ahora el caso o una sentencia que tiene que ver con la declaración de inconstitucionalidad del comisionado para la construcción de Cataluña en Cataluña, que es un organismo que ha creado la Generalitat, que ha sido declarado inconstitucional. Bueno, en estos momentos, pues el Tribunal Constitucional no tiene ningún elemento coercitivo para disolver ese órgano. Tiene que ser una decisión que adopte la Generalitat de Cataluña. Hasta ahora, es verdad que ya había habido algún precedente, que luego podemos hablar, normalmente se cumplían, ahora no. Ese señor sigue yendo a su despacho todas las mañanas, sigue trabajando en un proyecto que es una afrenta a la Constitución y sigue cobrando dinero público de todos los españoles. Y esto es lo que ahora queremos que cambie. ¿A qué es esto estás refiriendo? Al comisionado para la Constitución Nacional de Cataluña. ¿Este es un señor que fue juez del Constitucional, perteneció al Tribunal Constitucional en su día? Pues no sé su currículum, pero creo que es el que usted hace referencia, no lo sé exactamente quién es. Vidal, ¿verdad? ¿Es el señor Vidal en cuestión? Pero mire, independientemente de quién sea... Ponente de la sentencia sobre la mesa Batasuna, la mesa de HB. Independientemente de quién sea, este señor pues tiene un cargo que es claramente inconstitucional y no puede cobrar de un erario público. Y el funcionario que le paga pues tendrá que responder. Y quien toma la decisión de que ese organismo y ese señor tenga un despacho, pues tiene que responder al de Tribunal Constitucional. Esto es lo que hemos cambiado. Antes se recurría a la legislación penal o a la Fiscalía, ¿verdad? O se atribuía al órgano de la jurisdicción contencioso administrativa para que cumplieran estas sentencias. Ahora lo que hemos hecho, oiga, nuestro tribunal ante un desafío del tamaño que está
produciendo en estos momentos en Cataluña el señor Mas y sus colegas de lista, pues o sea que sencillamente darles esta facultad y habilitar señor Hernando, en caso de que se llegara al extremo de que el desafío secesionista lo llevara el señor Mas hasta las últimas consecuencias, el Tribunal Constitucional, a partir de esta reforma, podría suspender cautelarmente al señor Mas, es decir, usted ya no es presidente de la Generalitat. Antonio, a cualquier persona que incumpla... desde Mas a abajo... Más, se llame más, menos o medio, me da igual. O sea puede apartarle de sus funciones como presidente cautelarmente. Es decir, claro, usted de momento ya no es presidente. Y obligarle a que cumpla, y si no, sancionarle económicamente. Si, por ejemplo, el 9 de noviembre pues hubiéramos tenido esta norma en funcionamiento, pues el Tribunal Constitucional podría haber instado a los convocantes a que no lo hicieran, a retirar el referéndum, e incluso podría haberle solicitado a los que cedían los colegios, por ejemplo, pues a que no cedieran los colegios bajo la coerción de una sanción económica, y nos habríamos haber dicho, ustedes no pueden entregar las llaves, el colegio no se abre, punto. Señor Hernando, si me permite, lo que pasa, señor Hernando, es que esto corre el riesgo de plantear posturas divididas en el Tribunal Constitucional, o sea, que haya 5 miembros que opinen una cosa y 7 que opinen otra, y la decisión o la sanción que imponga el Constitucional nazca ya de alguna forma coja. ¿No sería más fácil y más eficaz, sobre todo en un momento tan absolutamente decisivo y dramático como el que vivimos en vísperas del 27S, que actuara el Gobierno a través del artículo 155, que para eso está en la Constitución? Pues no, porque yo creo, Isabel, que el Tribunal Constitucional, como cualquier tribunal, tiene que tener competencias suficientes para hacer que sus sentencias se ejecuten. Y una sentencia es firme independientemente del número de magistrados que se hayan pronunciado en un sentido o en otro. Y esto es así en cualquier tribunal, no solo en el Constitucional, lo es en el Supremo, lo es en la Audiencia Nacional. Cualquier sala que tenga una decisión por parte de varios magistrados y que sea, por lo tanto, colegiada, pues se producen a diario sentencias en las que no son por unanimidad, pero la sentencia es firme cuando es producida por una mayoría de los miembros de esa sala o de ese tribunal. Y nosotros lo que queremos es que antes de llegar al artículo o la aplicación del 155, que implica una decisión que tiene que pasar por el Senado, que puede tener las consecuencias de las que tú hablas, pues que es más sencillo y más sensato que sea el propio tribunal. Para eso está el tribunal, para eso emite una sentencia, y damos la misma capacidad al Tribunal Constitucional que en estos momentos tiene pues el Tribunal Supremo. Es que yo lo que no entiendo es que esta reforma le pueda molestar a alguien. Solo le puede molestar a alguien que tiene la decisión o la intención de incumplir la sentencia del Constitucional. ¿No hay ningún grupo que apoye la reforma, señor Hernando? No, bueno, veremos cuando llegue el asunto al debate. Lo que ahora hay algunos grupos que no les ha gustado pues la fórmula y que han planteado problemas procedimentales, ¿no? Pero, Antonio, yo creo que en estos momentos precisamente era más urgente esto que nunca. No solo porque por primera vez en este país hay un desafío real, ¿no? Que quiere, y una candidatura que ha anunciado que quiere romper España y por lo tanto atentar contra la soberanía nacional y la Constitución. No es solo esa situación de ese grupo. Es que vemos otros partidos políticos que pueden tener representación en el futuro, en el Parlamento, que están diciendo que lo que quieren es directamente disolver la Constitución. Hay otros partidos que este verano supimos que lo que querían era anular el Tribunal Constitucional, para nuestra sorpresa, el caso de Ciudadanos. Y hay otros partidos que son partidos que tienen una larga tradición democrática, que a mi juicio pues tiene que ser un partido sensato, y que creo que esto le va bien porque puede ser alternancia de gobierno en cualquier momento, que en estos momentos no sabemos muy bien dónde está. Yo creo que el problema que tiene el PSOE en estos momentos es que no quiere debatir sobre este asunto porque no tiene claro cuál es su posición sobre algo tan importante como cuál es la soberanía nacional, en qué consiste y cuál es el término de nación, porque esto de estar planteando, ¿verdad?, en Cataluña por parte del PSC que hay que modificar la Constitución para que en la Constitución figure que Cataluña es una nación, pues me parece un disparate, por la sencilla razón de que es la disolución de la nación española como la conocemos. Pero, Rafael, a mí hay algo, yo primero voy a hacer de abogado del diablo, yendo por delante mi opinión. A mí me parece que esta ley es justa y sobre todo es necesaria, y que llega tarde. Porque usted ha dicho que antes se cumplían las resoluciones del Tribunal Constitucional, pero a continuación ha puesto un ejemplo que me parece que viene como anillo al dedo.
si esta norma se hubiera aplicado antes del referéndum ilegal, a lo mejor no habríamos asistido todos los españoles al espectáculo bochornoso que tuvimos que pasar. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Y no será un intento del Gobierno de traspasar la patata caliente sobre los hombros del Tribunal Constitucional en lugar de, pues, hacer lo que tiene que hacer un gobierno? Ahí hay un marco constitucional, ahí hay artículos. Isabel ha citado el 155, no. Pero ¿por qué esto anula el 155? Porque sería tanto como decir, y a partir de ahora el 155 queda derogado. En todo caso serán compatibles, digo yo, ¿no? Son procedimientos diferentes. En un caso es un procedimiento que establece el propio tribunal y en el otro caso es un procedimiento que pasa por las cámaras, es decir, por el Senado, porque tiene que tener una resolución mayoritaria por parte del Parlamento, la resolución del 155. Entonces nosotros creemos que hay un sistema más sencillo que no tiene que ver con el hecho que tenemos en estos momentos en el que o bien actúa la Fiscalía y sienta un señor en el banquillo o bien tienes que ir a la disolución de una institución. Bueno, esto no tiene sentido a nuestro juicio, ¿no? Por las dificultades que entraña. Entonces hemos entendido después, porque esto no ha sido una improvisación, esto ha sido una cuestión que se ha empezado a pensar desde hace bastante tiempo y en el que hemos estado trabajando en buscar una fórmula sensata para dar estas facultades a un tribunal constitucional. Nosotros hemos copiado el mismo sistema que tiene Alemania. En Alemania y en Austria tienen las mismas facultades el Tribunal Constitucional. En Italia es muy parecido y en Francia también. Pero es que un tribunal como el Constitucional, que está en la cúspide, ¿verdad?, de nuestro ordenamiento jurídico, pues es un tribunal que no es, como algunos dicen, es político, no, es un tribunal que emite sentencias que afecta a derechos esenciales del conjunto de los ciudadanos, derechos básicos de los ciudadanos y que por lo tanto tiene que intentar conseguir que sus sentencias sean eficaces. Hasta ahora, mayoritariamente, eran eficaces, pero ahora hemos visto cómo se produce descaradamente un desafío que viene por delante y me parece que hay que dotar al Estado de Derechos de elementos para que la tutela judicial sea efectiva sobre los derechos políticos y civiles del conjunto de los ciudadanos. También hemos visto una cosita, pero también hemos visto que se ha pronunciado el Constitucional que ya se había producido el hecho. Sí, sí. O sea, quiero decir, podemos encontrarnos como nos encontramos en el 9, que se recurre al Constitucional, pero resulta que se producen todos los acontecimientos, no sé qué, y después el Tribunal Constitucional es cuando dicta la sentencia. O sea, no se puede uno, quiero decir, hasta qué punto tenemos que estar esperando, porque puede ser porque discutan entre ellos, porque no haya la misma opinión, se dilate y resulta que estamos viendo todo el espectáculo y pasa un mes o 2 o 3 y nos encontramos una sentencia del Constitucional que dice que lo que hicieron era ilegal. ¿No es más rápido ir a la Fiscalía o ir al juzgado ordinario? Considerando que lo que tardó la sentencia sobre el estatuto, es ignorancia desde compartir también como ya Jaime. Hemos visto si ha sido rápido, eficaz no ha sido. Señor Hernando. Esta es la situación que tenemos. Hay sentencias en materia lingüística, por ejemplo, en decisiones que ha adoptado la Consellería de Educación en Cataluña que siguen sin cumplirse. ¿Y no se ha aplicado el 155? No se aplica el 155. ¿Y no ha hecho nada el Gobierno para garantizar que se cumpliera? Si hubiera tenido seguramente el Tribunal Constitucional garantías suficientes, ¿verdad? Pero igual tarda, como dice Carmen, 5 años en decidir, en aplicarlas. No se ponga usted en lo peor, doña Isabel. No, me pongo en la experiencia adquirida con el Constitucional. Vamos a ver, nosotros hacemos reformas, esto es una reforma novedosa, vamos a dejar que funcione, no nos pongamos a... José Manuel Yáñez y Cepeda, un momentito, y Rodríguez, Miguel Ángel, un momentito nada más. Vamos a preguntarle... Un momento, Yáñez, perdóname, no sé si me escuchas en la distancia, en lontananza. Por eso, un momentito, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Yo tengo que hablaros de cómo se puede ahorrar energía en casa, pero antes... En el barómetro creo que tenemos que plantear exactamente alguna corrección de urgencia. Venga, ayer esperábamos esos gazapos como primer día de la temporada, los hemos tenido hoy. La pregunta, después de debatirla intensamente durante toda la tarde en redacción, ha quedado de la siguiente manera formulada: si debe reconocerse a Cataluña como nación. Ustedes ya están contestando, tenemos ya un 34% de personas que nos dicen que no, frente a que nos dicen que sí, que no. Vamos a ver con los errores: 37 que dicen que sí, frente a un 62 que no. Ahí queda la pregunta, por favor, sigan ustedes llamando durante todo el programa.
Seguimos hablando con Rafael Hernando, precisamente sobre esa reforma que está impulsando el Partido Popular en el Congreso del Tribunal Constitucional, con el fin de que, en caso de que haya desacato, se desobedezca alguna decisión por parte del Alto Tribunal, pueda, incluso penalizar desde el punto de vista económico, sancionador a quien sea al que no acate y acepte la sentencia del Tribunal Constitucional. Algo que no han entendido todos los partidos, o al menos no lo comparten de momento en el Congreso. Que había pedido la palabra José Manuel Yáñez. Sí, señor Hernando, usted ha explicado claramente cómo es esto de la reforma, ¿no? Pero yo quería hacerle alguna consideración para tener toda la visión de conjunto, ¿no? Porque yo creo que les ha costado tiempo el darse cuenta de que al Constitucional le faltaban herramientas, ¿no?, para hacer cumplir sus sentencias, y lo han presentado en el último minuto y por un procedimiento de urgencia, ¿no? Es decir, les ha costado. Segunda consideración, el año pasado el Gobierno, cuando el referéndum el esperpento de referéndum que hizo Mas, dijo que, lo dijo el presidente, lo dijo la vicepresidenta, había instrumentos legales suficientes como para parar ese desvarío. Y de sus palabras entiendo que no lo sabía, que no son lo suficientes, con lo cual o el Gobierno no nos dijo toda la verdad entonces o no nos está contando toda la verdad ahora. Y por cierto, una última consideración, cuestionar la forma en la que se ha presentado esta reforma, porque en el fondo yo creo que muchos estamos de acuerdo, no es cuestionar la integridad territorial de España, como me ha parecido entenderle a usted, y si fuera así, hoy, por ejemplo, se ha producido un episodio curiosísimo, protagonizado por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid, y es que no se ha prestado a que se aprobara una moción que se ha presentado en otros parlamentos regionales, por Ciudadanos, por cierto, en la que se hacía una declaración por parte de todas las fuerzas políticas para garantizar que todos se sumaban a garantizar la integridad territorial de España. Y el Partido Popular, en la Junta de Portavoces, curiosamente, lo ha impedido. En fin, están intentando ustedes torpedear el que se hagan declaraciones sobre la integridad territorial de España, o si no, no me explico lo que ha pasado hoy en Madrid. No, José Manuel, de hecho, en la ejecutiva del lunes aprobamos una resolución para que en todos los ayuntamientos de España y las comunidades autónomas se hiciera un pronunciamiento a favor de la unidad de España, a favor de la soberanía territorial. Y no conozco los detalles del asunto que me planteas, pero me resulta chocante porque, el lunes aprobamos precisamente esto en el Comité Ejecutivo Nacional con un texto que vamos a ir presentando en las comunidades autónomas y también en los ayuntamientos. Respecto al tema de la oportunidad, bueno, creo que de la reforma, creo que lo he explicado antes, o sea, ¿han cambiado las cosas? Sí, han cambiado las cosas de forma extraordinaria. Estamos asistiendo en Cataluña a no solo un desafío en contra de la unidad de España y que busca la ruptura territorial, esto es lo que yo quería decir, sino que además hemos llegado al desvarío en el que en 5 años ya llevamos 3 elecciones en Cataluña. En 5 años 3. Y además el presidente actual se presenta en una lista en la que teóricamente él es el candidato, pero va de número 4. Y el jefe de la oposición, es decir, el segundo partido, va en la misma lista y va de número 5. Y el número 1 de esa lista es un señor que es comunista. Y han hecho un planteamiento de desafío clarísimo a nuestra Constitución y a nuestra soberanía, en el que están haciendo toda la campaña, hablando toda la campaña, que lo que quieren es mutilar los derechos de los ciudadanos que viven en Cataluña a ser, además de catalanes, españoles y europeos. Y esto no había sucedido nunca. Por lo tanto, es verdad que podíamos haberlo hecho antes, pero creo que ahora es el momento en el que o lo hacíamos ahora o, insisto, el panorama futuro político no es muy halagüeño en lo que se refiere a tener una mayoría suficiente para adoptar una medida como esta, y la situación que hemos conocido es una situación, a mi juicio, de excepcionalidad, aunque estas elecciones es evidente que, por mucho que digan algunos, no son más que otra vez unas elecciones autonómicas en Cataluña, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros lo que vamos a presentarnos es para defender nuestro programa en ese ámbito, en Cataluña. Pero insisto, tener una reforma como esta me parece que es útil a cualquier formación política que tenga aspiraciones de gobernar, al Partido Socialista o al Partido Popular. Yo cuando anuncié la medida, se la anuncié al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista antes de presentarla, pues es lo que le dije, mira, presentamos esto
porque creo que va a ser útil para cualquiera que gobierne este país en estos momentos. Y lo hacemos por trámite de urgencia, porque si no lo hiciéramos por trámite de urgencia no tendríamos calendario. Bueno, a mí me ha sorprendido mucho pues la oposición que esta mañana pues ha realizado el Partido Socialista en contra de la tramitación de esta iniciativa. A ver, pero vamos a hacer una cosa. Pepe, por favor, pues seguro que Pepe lo va a explicar. Os pido mucha brevedad ya, porque tenemos que ir avanzando y no nos podemos enredar en este asunto. Venga. No he hablado sobre esta cuestión. Por eso. Voy a intentar ser a Rafael Hernando y a ti, a los como dos. siempre. Venga. Pero hay una cosa que parece evidente y que yo creo que a cualquiera que lo intente mirar con un mínimo criterio objetivo rápidamente visualiza. Es decir, no parece razonable que una reforma del Tribunal Constitucional se intente imponer por la vía de urgencia en el último minuto, unas semanas antes, donde hay un proceso electoral en Cataluña, ¿no? Porque es que entonces yo creo sinceramente que lo que estamos dando es dar argumentos a los que están buscando precisamente que ese tipo de reformas, y sobre todo cómo se hacen de esta manera, por la vía de urgencia, sin consensuar nada con nadie, de forma unilateral, como se ha hecho esta mañana precisamente, señor portavoz, metiéndolo en la iniciativa de esta reforma con calzador, en el debate de presupuestos, cuando parece que no era lo suyo. Es decir, se están haciendo las cosas de una forma tan precipitada que yo creo que se está precisamente provocando todo lo contrario de lo que se está intentando buscar. Dices, oye, yo creo que esto sería magnífico para cualquier partido que mañana pudiera gobernar. Es verdad. Los dos grandes partidos de este país, el Partido Socialista y el Partido Popular, en materias como esta, yo sinceramente creo que deberían llegar a un acuerdo. Pero lo que no se puede hacer es directamente, esto es lo que hay, me siento con el portavoz del PSOE, mira, esto es lo que vamos a proponer por la vía de urgencia y se acabó. Esto no es imposible. Esto precisamente es, para que hubiera sido positivo, se debería haber consensuado, haber llegado a visualizar exactamente y entender qué requisitos y qué procedimientos son deseables, pero no imponerlos y esto es lo que vamos a proponer. No, hombre, esto una cosa es imponer bajo el seudónimo de la propuesta y otra cosa es consensuar. Son dos términos, fíjate lo que te digo, tan distintos que yo creo que al final el gran problema que está teniendo hoy el Estado español en Cataluña es precisamente eso. Esa forma de entender la política, esa forma de no consensuar nada, esa forma de no dialogar con nadie. Y al final las cosas se han ido dejando sin diálogo y se han ido enconando las situaciones a fecha de hoy. O sea que no lo vais a aprobar por la vía del artículo 33, valga la broma, no se puede resolver en último momento una cosa así. Pepe, mira, el calendario electoral de las elecciones catalanas no lo hemos previsto nosotros, ni lo hemos elegido nosotros. Lo ha puesto sobre la mesa el señor Mas, ni lo habéis elegido vosotros. Esto es así. Y nosotros lo que hacemos es precisamente blindar al Constitucional, darle competencias para que haya una tutela judicial efectiva sobre los derechos de los ciudadanos que se velan, por los que velan al final el Tribunal Constitucional. Y a mí me hubiera gustado, pues entiendo la posición del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, ellos estáis en esa situación. Nosotros, a lo largo de esta legislatura, hemos intentado llegar a acuerdos en distintas materias con vosotros, en materia de regeneración. Se nos decía no ahora, más adelante, y no lo hemos conseguido. Nos pasó con la reforma local, que nos dijisteis no ahora, más adelante, y cuando la presentamos tampoco os gusta, ni queréis que se tramite. Pero ¿por qué no dialogáis? Y ahora hemos presentado esta reforma. Y lo más triste de esta mañana del debate con el portavoz de tu grupo parlamentario, ¿sabes qué ha sido? Que cuando ha presentado el recurso pretendiendo que el presidente no tramitara esta iniciativa en el pleno próximo, que va al pleno próximo el debate para la toma en consideración, que luego, como sabes, se realizará el día 29, o sea, después de las elecciones catalanas, el señor Tardá, de Esquerra Republicana de Cataluña, ha dicho: yo coincido de la A a la Z con lo que ha dicho el señor Hernando, Antonio Hernando en este caso, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, Pepe, yo creo que a veces cuando los que coinciden contigo son Esquerra Republicana de Cataluña, el de Convergencia y Unión, pues uno tiene que hacérselo mirar. Y cuando el de Convergencia Esquerra Republicana dice que está muy molesto con el Partido Socialista porque encima no ha dejado que esa iniciativa la firme también a Mayur, pues hombre, a uno pues le queda el... Oye, por favor, brevedad. No, a ver, Miguel Ángel Rodríguez, por favor. Yo es que quería hablar de la campaña catalana, no de esto. Bueno, pues lo que sí, venga, aprovecha, venga, brevemente. Me gustaría preguntarle si tiene algún sondeo, qué opinión le merece
cómo se está llevando la campaña y bueno, la irrupción de Albiol, ¿qué sensación tiene usted para el Partido Popular? Y hoy se ha conocido el hecho curioso de que el número 1 de la lista de Juntos por el Sí no va a acudir a los debates de televisión porque no va a defender la gestión que ha hecho el número 4 de la lista de Juntos por el Sí. Claro. Y me gustaría una evaluación sobre esta tontería. Concreción y brevedad, don Rafael, yo creo que la entrada de Albiol como candidato del Partido Popular ha roto la campaña para algunos y que ha tomado un protagonismo muy importante. Yo creo que se ha convertido en el eje del debate en estos días en Cataluña y como el verdadero impulsor de una alternativa a la lista de Junts por el Sí, la del señor Mas. Yo ya lo he dicho, todo en esa lista es un disparate. Porque efectivamente es que ahora tenemos el problema de los debates, que el número 1 dice que no quiere ir a los debates a defender el 3% del señor Mas. Bueno, yo claro, le entiendo, pero es que es el número 1 de esa lista. Es que ahora se van a producir caras a caras y no sabe nadie con quién va a tener que debatir o a quién van a mandar. Es que están diciendo que van a mandar al número 1 de Girona. No, pues, a debatir con el resto de los candidatos a la Generalitat. Oiga, esto es todo un puro desvarío, un puro disparate, apoyado claramente por TV3 y los medios de comunicación oficiales en Cataluña, algunos que incluso, pues como ya hemos visto, ¿no?, son capaces de manipular las declaraciones de una persona como el propio Felipe González, que lo hemos visto recientemente, ¿no? Y estamos pues en un desvarío y todo forma parte de lo mismo, ¿no? La campaña no sabemos cómo va a ser, porque, insisto, no sabemos quién va a defender al señor Mas, si va a ser él mismo, parece ser que no se va a defender. El señor Junqueras tampoco quiere defenderle. Y ahora el Romeva que es el uno que es comunista, dice que tampoco. Bueno, pues oiga, es que todo es un disparate. Y es la lista que apoya al gobierno. Pero bueno, a mí me parece más grave desde el punto de vista español que se sepa, por ejemplo, que TV3, que la cobertura que dé TV3 a la diada el próximo día 11 está siendo teledirigida o dirigida directamente desde la Asamblea Nacional Catalana, y que esto se haga con dinero público no solo de los ciudadanos de Cataluña, sino de los ciudadanos de toda España, que estamos rescatando la economía catalana de la quiebra a través del Fondo de Rescate de Liquidez Autonómica. Esto a mí, que yo creo que en Román Paladino se llama prevaricar. O sea, gastarse el dinero público de una televisión en beneficio de una iniciativa separatista, sediciosa, a mí me parece que se acerca mucho a la prevaricación y que alguien debería hacer algo al respecto. Y luego, si quieres, hablamos de lo de Juliana, que es el que ha manipulado las declaraciones. Bueno, vamos a ver un momentito. Hemos presentado ya varios recursos un momentito nada más. Contra la televisión catalana y hemos ganado algunos de ellos, ¿no? En temas de cobertura, en la utilización de los símbolos que coincidían, ¿verdad?, con los de la candidatura. Bueno, pues y vamos a seguir recurriendo. Y esto hemos pedido que no se retransmita la diada porque es un acto de campaña de esta candidatura, de periodistas de Cataluña. Oye, vamos a aclarar esto de Felipe González, declaraciones de Felipe González a La Vanguardia. Es muy bueno. Él ha negado que dijera en esas declaraciones que Cataluña debería ser reconocida como nación en la Constitución. Ahí están viendo ustedes la declaración, el titular: estoy a favor de una reforma que reconozca a Cataluña como nación. El expresidente desmiente rotundamente haber hablado de ello en La Vanguardia. Ha asegurado que nunca hizo esa afirmación y que ni siquiera le preguntaron por ello. Enric Juliana es el periodista de La Vanguardia que hizo la entrevista y ha tenido a bien responder a nuestra llamada para aclarar este entuerto político periodístico. Buenas noches, Enric. Buenas noches. Vamos a ver, ¿qué puedes aclararnos? Bien, no, puedo aclararos básicamente dos cosas. La primera y la más importante. Sí. El texto que los lectores de La Vanguardia pudieron leer el sábado en la edición impresa del diario y en la edición digital es un texto que fue cerrado unas horas antes, el viernes por la tarde, y que tuvo el beneplácito de la oficina del expresidente González. Ustedes me preguntarán cómo es que una entrevista puede tener el beneplácito del entrevistador. Yo responderé: es práctica común y habitual en los grandes diarios, la prensa europea, prácticamente, y cuando se trata de una entrevista de relieve, pues de conceder al entrevistado la posibilidad
de revisar sobre todo sus respuestas por si quiere corregir alguna cosa de lo que él mismo ha dicho, bien porque considera que está mal transcrito o bien porque considera que debe ser objeto de alguna, que quiere, en fin, precisarlo mejor. Esto es una práctica que es común, insisto, en la prensa europea y que en este caso se aplicó. Bueno, Enrique, ¿qué dijo la oficina de Felipe González? ¿Qué respondió? Nosotros enviamos el texto el viernes a las 18:46 y a las 19:09 recibimos un mail de la oficina del presidente González con la siguiente respuesta: nada que objetar. Bien. Pero nosotros publicamos ese texto sin ninguna adición alguna, sin ninguna modificación. Por lo tanto, lo que ustedes pudieron leer en la portada de La Vanguardia y en el interior del periódico el sábado correspondía a una entrevista cuyo texto, sobre el cual la oficina del expresidente González dijo literalmente que no tenía nada que objetar. Enrique, tú le preguntaste a Felipe González si debería reconocerse a Cataluña como nación, debería hacerse una reforma constitucional para que se incluyera ese aspecto, ¿sí o no? Te leo la respuesta y te leo la pregunta y te leo la respuesta. A ver, sí. ¿Usted estaría de acuerdo en que bien por la vía de una reforma amplia de la Constitución, bien por la vía que sugiere Herrero de Miñón de una nueva disposición adicional, hubiese un reconocimiento explícito de la identidad nacional de Cataluña? Respuesta: absolutamente, absolutamente, es que no tengo la menor duda. Identidad nacional, claro, identidad nacional de Cataluña se interpreta rápidamente como que se está reconociendo el reconocimiento a su vez de que Cataluña es una nación. En el texto aparecía la palabra nación, pero insisto, el texto fue sometido a la consideración de la oficina del presidente. En este caso yo no puedo afirmar si fue el presidente quien lo vio o lo vio otra persona. Es posible que lo viese otra persona. Pero ¿identidad nacional es igual que nación? Enrique, no sé si eso organizar un simposio teológico sobre ambos conceptos. Yo creo que sí, pero en cualquier caso insisto en este punto, porque creo que no hay equívoco. El texto con la palabra nación fue sometido a la consideración de la oficina del presidente González, y la oficina del presidente González nos dijo que estaba de acuerdo, que no tenía nada que objetar. Tengo los correos electrónicos y a su vez dispongo del audio de la entrevista que La Vanguardia colgará en su página web en cuestión de poco. Enrique, un momentito nada más, puesto que está Jaime González, me acompañan Jaime González, Carmen Tomás, Isabel San Sebastián, Miguel Ángel Rodríguez y Yáñez, que son periodistas, no sé si quieren comentarte algo. Yo, Enrique, te quería hacer una pregunta. Hombre, yo entiendo que si el presidente del gobierno estaba molesto por, vamos a decirlo así, por la interpretación que se hizo de sus palabras, lo lógico y lo sensato es que precisamente el mismo día que ve publicada la entrevista, el expresidente del gobierno, el señor Felipe González, te hiciera llegar su malestar. ¿Te lo hizo llegar o tú te has sorprendido por la reacción que hoy ha tenido Felipe González? El sábado recibí por la tarde, después del Comité Federal, dicho que este es un dato importante, ¿no? Recibí una llamada, no del expresidente González, sino de la persona de su equipo, en el que me pedía el audio, El audio obra en poder de la oficina del expresidente González. Nosotros se lo hemos enviado. Lo mismo que ellos lo disponen de él. Disponen del texto que les enviamos, ¿no? Entonces, incluso recibimos una carta que esta mañana nos han comunicado que retiraron. Por lo tanto, la verdad, este mediodía este asunto lo da por cerrado. Entiendo que estamos en puertas de una campaña electoral, entiendo de que hoy Felipe González se ha encontrado en ese acto que participaba en Madrid ante una nube de periodistas que le preguntaban sobre esta cuestión y que para él no era fácil eludir. Y entiendo que él, en estos momentos, pues que el que se abra una discusión, sobre todo de carácter interno del Partido Socialista sobre este asunto, pues no lo considera conveniente y por lo tanto decide, como hace a menudo la política profesional, pues cortar por lo sano, ¿no? A mí me parece bien que la política quiera cortar por lo sano, pero lo que no puede es cortar
el audio de la entrevista y el documento que nosotros remitimos a su oficina. Bueno, me da igual. A ver, Carmen, Miguel Ángel, me da igual. Venga, sí, me vas a perdonar, Enrique, pero vamos a ver, o sea, si tú, vamos, de lo que hemos aprendido del periodismo, si tú, entre comillas, una frase de una persona... Sí. Tú no tienes, vamos, yo no sé por qué hay que interpretar, dices que no vamos a hacer un simposio, bueno, pues no sé si es para un simposio, pero ¿por qué tú deduces que de realidad nacional es identidad? Porque está en el texto que se les ha enviado, te lo he explicado, porque hay un texto que ha sido enviado... Que me da igual, pero a ti te contestó una cosa, perdona, muy importante, a ti te contestó una cosa y tú pusiste otra. Perdona, una cosa, es que todo esto procedimiento, ¿cómo puedes decir que te da igual? A mí el procedimiento, a mí no, vamos. Yo envío un texto y es que el procedimiento tampoco lo entiendo. Usted, la entrevista quedaría de esta manera. Me dicen, de acuerdo, ¿os parece bien? Oiga, pues se publica y ya está. No, desde luego, que voy a lo dije, es que no entiendo ni el procedimiento. La enviaste sin sin titular. Se han cumplido todos los protocolos que requieren el caso, es decir, La Vanguardia ha sometido al expresidente González el texto que iba a ser publicado. Y la oficina del expresidente González dio su conformidad. Oiga, es que esto es así, ya está, tengo los correos electrónicos. Entonces, a mí no me pueden decir que eso nosotros lo hemos añadido, nosotros no lo hemos añadido, esto es el texto que ellos recibieron. Enrique, perdona, yo he hecho decenas de entrevistas políticas y muy pocas veces la he mandado a la consideración, o sea que eso que es un presidente habitual, pero bueno, a lo que voy, que es lo importante. Pero es costumbre, tú lo sabes. Será costumbre ahora, antes no era costumbre. Antes lo ha sido desde hace bueno, muchos no lo años. sé, será costumbre de los periodistas catalanes. Yo he hecho muchas entrevistas. No empecemos. Bueno, perdóname, que es que no estoy, que yo te digo que consulta el libro de estilo del diario El País. Bueno, pues espera, yo he hecho decenas de entrevistas políticas con primeros espadas para el diario ABC y prácticamente nunca las he enviado para avisar, pero bueno, a lo que voy, que no, eso no es lo que quería preguntarte. No es para avisar, pedir el visto bueno, pues llámale X. Es una cuestión, no es de pedir el visto bueno, es una cuestión de civilidad, de decirle, oiga, yo le he entrevistado a usted, esta es la transcripción, este es nuestro resumen, usted está de acuerdo con eso, que se le imputen estas palabras, pues sí o no. Mi pregunta, ¿esa entrevista la mandaste con el título? Porque claro, de contestar, yo vaya por delante mi opinión de que efectivamente a Felipe González probablemente se le calentó la boca y cuando lo ha visto escrito se ha dado cuenta de lo que dijo. La norma ordinaria es enviar el texto de la entrevista, no el título. O sea, que no enviaste el título, es que de decir estoy de acuerdo o nada que objetar a ¿cree usted que ya me dan mediante la Constitución? Si usted pregunta a alguien una cuestión y le responden absolutamente, es que no tengo la menor duda. Hombre, vamos a ver. Ya previamente Identidad nacional de Cataluña, a reconocer Cataluña como nación, cambia texto, la trascendencia de la afirmación cambia bastante. Pero insisto que está en el texto, está en el texto. Pero seguramente nadie lo leyó. No, yo solo quiero saber. El problema es que seguramente nadie lo leyó. Pues solo quiero saber si en la grabación existe la voz de Felipe González diciendo estoy de acuerdo con una Cataluña que sea nación. No. ¿Dice exactamente eso? El audio dice absolutamente. Vale, no dice lo que está entrecomillado. No lo dice. Es que nunca se entrecomilla en la prensa europea. Correcto. Nunca se entrecomilla cosas que no dice el entrevistado. Y menos cuando lo dice el periodista. En la prensa europea, esto que estamos hablando de prensa europea, no se hace. Por tanto, yo creo que Felipe González tiene razón al quejarse porque no dice textualmente tal cosa y responde que sí. Está diciendo que pues entonces hay que entrecomillar sí. No hay que entrecomillar lo que dice el periodista. Os voy a citar un texto anterior para que nos situemos mejor en el contexto de todo lo que ocurre. Es el siguiente. Felipe González publicó en julio del año 2010, se puede consultar en la hemeroteca del diario El País, lo siguiente, un artículo de opinión firmado conjuntamente con Carme Chacón, entonces diputada, y posiblemente todavía ministra del gobierno, pero estamos en 2010. En ese artículo finalizaba en su último párrafo de la siguiente manera: la concepción de España como nación de naciones nos fortalece a todos.
Ya está, o sea, esta es una idea que él ya ha expresado. Pero es que en esa entrevista... No era una... Si él puede pensar... Si me permitís, no era una novedad radical. Bueno, él puede pensar que hay vida en Marte. El asunto sí te lo ha dicho. Tenía importancia en el contexto en el cual ahora nos movemos, pero la aceptación de González del concepto de nación de naciones no es una revelación en esa entrevista, sino que ya está escrita por él. Otra cosa es que a él en estos momentos este tipo de debate o esta cuestión a él no le acabe de interesar, o al Partido Socialista en estos momentos esto no le acabe de interesar. Yo esto lo puedo aceptar, pero eso es así. Y entonces, cuando a una persona se le pregunta, pero él no claramente, ¿estaría usted de acuerdo en que se produjese una reforma de la Constitución en estos términos, en que se reconociese la identidad nacional de Cataluña? Vale, ¿y dónde dice que es que absolutamente, es que no tengo la menor duda, pues me parece pero que... Pero es que ni siquiera en la pregunta está dicho lo que está entrecomillado. Cataluña como nación, efectivamente. No, pero he dicho que en el resumen que se le envía a él, perdón, estoy hablando en una lengua distinta, ¿no? He dicho que en el texto que se le envía es común cuando se hace una transcripción y un resumen, porque si no, la entrevista ocuparía 6 páginas del periódico, que se haga un resumen, que se haga una síntesis. Y en el texto sintetizado que se le remite al presidente y a su oficina, pues muy mal su oficina, desde luego. Y esto es la cuestión, y no hay más que eso. Vale. Y yo, por mi parte, Enric, creo que ya lo he explicado todo. Por supuesto que sí. Te agradezco, Enric Juliana, te agradezco que nos hayas aclarado, por lo menos desde tu parte, con tu opinión y tus palabras, esta polémica que se ha generado en el momento en que Felipe González ha negado haber dicho lo que tituló La Vanguardia. En cualquier caso, ahí están las dos versiones, las dos opiniones. Sí, pero reconocer Cataluña como nación es algo lo suficientemente grueso, de suficiente calado como para que yo esté de acuerdo con Miguel Ángel. Por lo menos en la pregunta, yo creo que si tú en la pregunta dices, ¿usted estaría de acuerdo en reconocer a Cataluña como nación? Y te contestan sí, puedes decir, estoy de acuerdo en reconocer a Cataluña como nación. Pero si ni siquiera en la pregunta, si ni siquiera en la pregunta has utilizado esa expresión que es tremenda en sus consecuencias, reconocer Cataluña como nación. Yo entendiendo lo que vosotros decís, yo creo que digamos que ha habido un exceso interpretativo del periodista al preguntar. No nos sorprendamos demasiado. A lo mejor con la figura de Felipe González sí te puede sorprender, pero no nos llevemos las manos a la cabeza porque un socialista diga que hay que reconocer a Cataluña como nación, porque el señor Felipe González nos estuvo dando la matraca durante años con el reconocimiento de nación por parte de Cataluña y el concepto discutido y discutible y toda la Zapatero. Por tanto, hay antecedentes de hecho, y por cierto, y aceptando vuestros argumentos, digo una cosa, a mí lo que me llama poderosamente la atención es cuando el actual Partido Socialista, el que lidera el señor Pedro Sánchez, entiende que lo que ha dicho el señor Felipe González antes de este problema de interpretativo es una auténtica barbaridad, porque el mismo día no sale el señor Pedro Sánchez y dice yo no estoy de acuerdo con lo que Felipe González le ha dicho a La Vanguardia. Sí, pero de todas formas, porque aquí es una ceremonia de la confusión, pero de padre y muy señor mío. Porque es que el problema es que el Partido Socialista es un carajal que no hay quien se aclare. Bueno, pues si me dejas te lo explico. Jaime, claro, pero tú vienes aquí a acusar al Partido Socialista de carajal. Yo no acuso al Partido Socialista. ¿Sabe lo que le pasa al Partido Socialista con este proceso electoral? Que por encima de todo está pensando solamente en el interés de los catalanes, pero de verdad. Sí. Y en muchas ocasiones, cuando entramos en estas cositas que hace el Partido Popular, ¿no? Acelerando la modificación del Tribunal Constitucional, o incluso en términos de opinión pública nos ponemos a hablar de conceptos nación, arriba, abajo, no sé qué, en el fondo lo que estamos haciendo es darle pábulos y darle razones a los nacionalistas. No, pero ese argumento ya lo has manejado antes. El problema que tiene Cataluña hoy no es un problema de nombres, ni de vocablos, ni de nominalismos. Es un problema realmente de la sociedad catalana. Claro, y nosotros tendríamos que profundizar mucho más en esas cosas. Mucho más en esas cosas. Esta es la realidad. La única bandera que defiende el Partido Socialista es la lucha contra las desigualdades. El diálogo. En cualquier lugar de España, en Cataluña también. Desde el punto de vista jurídico, guión constitucional,
Decir que Cataluña es una nación rompe de pleno, se da de bruces contra el artículo 2 de la Constitución española, claro, la actual, esa que dice que España, la unidad de España es indivisible. Por eso tiene trascendencia, no son palabritas, no son palabritas, como decía Zapatero, que es un concepto, tiene mucha dedicamos a hacer debates sobre las palabras. Un momento, la gente... Rafael Hernando, por alusiones, un momentito. Voy a tener que discrepar enormemente con mi amigo Pepe aquí, porque claro, esto de decir que el concepto de nación es un término nominalista, a mí me deja pasmado, porque, oiga, es uno de los principios esenciales que define los derechos, el derecho constitucional, desde Paolo Viscaretti hasta cualquier formulación de derecho político. Y nación no es una cosa discutida o discutible. Que este es el grave problema, que hemos tenido un presidente de gobierno que decía que esto era un derecho discutido y discutible. El problema que ahora hay, Pepe, es que en Cataluña, no Felipe González, el candidato Iceta ha dicho que hay que reformar la Constitución para introducir el concepto de nación catalana. Y este es el grave problema, porque Cataluña, claro que tiene su identidad, es una nacionalidad. Si está recogido en la Constitución, precisamente esa diferencia se estableció entre regiones y nacionalidades para hacer el encaje de las comunidades autónomas que se empezaron a denominar comunidades autónomas entonces, ¿verdad?, que habían tenido un estatuto, ¿verdad?, y que por lo tanto se consideraban históricas, habían tenido estatuto en la época de la República. Galicia, Cataluña y País Vasco, y que luego pues se amplió también, por decisión ya de la época de los años 80, principios de los 80, a Andalucía y otras comunidades autónomas con las transferencias. Este es el asunto. Pero, de verdad, Pepe, que el problema no es decir esto, que es que lo de la nación, bueno, esto es un debate que no vale... No, perdóname, es que es la esencia de la soberanía nacional. La nación española es algo muy relevante. Pepe, doy la palabra yo, por favor, no, Carajal no. Como la nación alemana. Acaba de decir Cepeda que el PSOE por lo que está es por acabar con las desigualdades. Sí, bueno, y yo os escucho, por favor, que sí, y todos. ¿Cómo que sí? Y todo lo que estamos aquí y dos huevos duros, ¿de acuerdo? Pero precisamente sobre algunos de tu partido están diciendo que a Cataluña lo que hay que hacer es darle algún privilegio. Que ha tenido que salir, bueno, Susana Díaz, que se la llevan los demonios, porque al final... ¿Qué me estás hablando de desigualdades si en el fondo lo que queréis vosotros es dialogar con Cataluña, pero ese diálogo al final es un privilegio? O sea, darles algo para que nos dejen en paz, que no nos van a dejar porque seguirán con otra historia. Entonces aclárate si el problema que tenéis es que no os aclaráis sobre qué es lo que pensáis sobre Cataluña y sobre tantos temas. Lo tenemos clarísimo. ¿Pero qué va? Lo tenemos clarísimo. Fíjate si lo tenemos tan claro que a mí lo que me preocupa de verdad, y lo vuelvo a reiterar, ya sé que aunque alguno no tal, pero no es un problema realmente es que la gente en Cataluña lo está pasando francamente mal. Y el problema y el drama que tenemos es que los nacionalistas, la gestión que han venido desarrollando de Cataluña como tal, como región, como identidad nacional, como lo queráis denominar, me da igual. Pero si os habéis sumado al ayuntamiento por la independencia. Gente que está teniendo un retroceso brutal en los servicios públicos en general en Cataluña. Y está la realidad. Y hay algunos... Los nacionalistas catalanes que en torno a la bandera de Cataluña quieren ocultar la realidad de Cataluña. Pero es que lamentablemente hay otros, los nacionalistas también, que los hay españoles, que dicen en torno yo a la otra bandera, también me viene bien meter un poquito de gasolina en el debate. ¿Sabéis por qué? Porque hay algunos que piensan, si me permites, ya acabo. Porque hay algunos que piensan que echando gasolina en ese debate nacionalista van a ganar mañana votos en las elecciones generales en el resto de España. Y por eso están en esa dinámica. Y ese es el gran drama que tienen lamentablemente los catalanes. Ese es el problema que tienen los catalanes. El problema que tienen los catalanes y que tenemos los españoles es que el día 27... Perdona, ahora si me dejas argumento. El día 27 de septiembre, o sea, dentro de 3 semanas escasas, se celebran unas elecciones a las cuales concurre una lista que se llama Juntos por el Sí, en la que van nacionalistas antes llamados constitucionalistas o moderados, nacionalistas radicales, republicanos, en fin, gentes de diverso pelaje cuyo único punto en común es que quieren proclamar unilateralmente la secesión de Cataluña con respecto a España. Y esto el 27 de septiembre, no en un futuro gaseoso, el 27 de septiembre. Y frente a eso...
El decir o no decir, creo que hay que reconocer a Cataluña como nación, no es una mera palabrita, no es un concepto discutido y discutible como dijo en un acto de soberana irresponsabilidad el expresidente Zapatero. Es una cuestión crucial, porque no es una cuestión de patriotismo español, es una cuestión de constitucionalismo y también de patriotismo, pero primero de respeto por la democracia y por la legalidad democrática y por el ordenamiento jurídico. El artículo 2 de la Constitución dice España es una nación indivisible. Y la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y también es indivisible. Y en consecuencia, defender eso es defender la democracia. Y defender otra cosa, perdona, y defender otra cosa o dejarlo en el equívoco es dar argumentos a los que quieren proclamar unilateralmente la secesión de Cataluña, causando un roto irreparable a España, en su conjunto, y a la economía española que ya algunos que le gusta alimentar eso para ganar votos en el resto de España. Y ese es el problema. Que tenéis un pollo allí importante. Después de escuchar tenéis un lío ahí importante y el problema del lío es que no habéis tenido principios a la hora de valorar la situación de allí. Y el problema vuestro es que erais un partido que era referente, ¿verdad?, de muchas personas en Cataluña y que se ha convertido en un partido de los del montón, de los del pelotón, sencillamente porque se ha renunciado, ¿verdad?, a defender los principios que defendía hace mucho tiempo el PSC en Cataluña y se echó en brazos de Esquerra Republicana de Cataluña. Este ha sido el problema, que Esquerra Republicana de Cataluña acaba contaminando a todo el mundo y el problema es que hay algunos que no se... Yañez, brevemente, por favor, que tenemos quiero hacer que me deis una opinión rápida sobre la crisis de los refugiados. Periodístico y después de también saber que el Partido Popular ha tenido que recurrir en el último minuto a un candidato de emergencia para tratar de salvar los muebles y después de escuchar ayer el estreno de este programa con Albert Rivera, a mí lo único que me queda claro ya como ciudadano, exclusivamente como ciudadano, es que el único partido que no tiene Carajal en su discurso sobre la unidad territorial de España es el que estaba... Pero porque es el tuyo. ¿Como ciudadano o como ciudadano pero de partido? Como ciudadano y como persona vinculada con Ciudadanos. El discurso que ayer dio en este mismo plató Albert Rivera. Y el suyo y el otro suyo. Oye, yo no te he interrumpido, Carmen, déjame que acabe. Me parece que es lo único que queda claro. Y dos, respecto al debate periodístico, que también me interesa decir algo al respecto, creo que al final, para entrecomillar, como bien decía Miguel Ángel Rodríguez, hay que haberlo dicho textualmente en una entrevista. Lo demás es sacar las cosas de contexto. Bueno, señores, José Manuel, por cerrar, porque sí, vamos a cerrar de ejemplo a unos y a otros. Bueno, yo lo que me parece que tenía que haber hecho el señor Rivera es en unos momentos como estos dar la cara en Cataluña y presentarse como candidato en Cataluña y no salir corriendo, que es lo que ha hecho. Bueno, vamos a ver, ha salido corriendo sobre la crisis migratoria. Vamos a cambiar de tema. Cambiamos de tema. Por favor, quiero una valoración sobre la crisis de los refugiados. Hoy en el Senado, un rifirrafe dialéctico, se ha producido un rifirrafe entre la vicepresidenta del Gobierno y el portavoz del Partido Socialista, Óscar López. Oigan lo que ha pasado. Las razones por las cuales ustedes han cambiado de posición son bien sencillas. En primer lugar, porque la señora Merkel ha dado un tirón de orejas al señor Rajoy diciéndole que tiene que asumir la política común de asilo. Yo no quiero discutir hoy con el señor Óscar López porque espero pactar este asunto con mucha más responsabilidad con el señor Antonio Hernando en el Congreso. Señor Óscar López, espero que eso ocurra. Y ustedes han cambiado de posición en esta materia, señora vicepresidenta. ¿Le guste o no le guste? Porque han sido sus ministros, señora vicepresidenta. Han sido sus ministros, señora vicepresidenta, los que dijeron que esto eran como goteras y que había que taponar la herida. Mire, señor Óscar López, usted tiene todo el derecho del mundo de controlar al Gobierno, pero usted también se presenta a unas elecciones, señor Óscar López, y se le está viendo demasiado el plumero. Si me permite, con todo respeto y con toda paz. Mire, yo voy a hablar para su grupo, pero voy a hablar para el conjunto de la sociedad española y para el conjunto de la Unión Europea. Esta es una crisis humanitaria de primer orden. Vamos a ver, una opinión rápida sobre este asunto. Hoy ya, a esta hora, si entráis, por ejemplo, en la página web del País, elpaís.com, dice que el Gobierno teme que entre los refugiados que tenga que aceptar España, que acepte España, pueden colarse yihadistas del Daesh. En Italia y concretamente habla del robo de más de 1.600 documentos, de algunos de los que han salido, lógicamente, de Siria, que podrían haber sido aprovechados precisamente por esas personas para colarse en los países europeos. Es que eso es una evidencia. Empezando porque cuando uno ve las imágenes de los que vienen masivamente en esos trenes que han estado en Hungría, en esas estaciones, etcétera, hay una abrumadora mayoría de hombres jóvenes. Lo que menos hay son mujeres y niños, lo que menos. Lo que más hay son hombres jóvenes. Hombre,
si estamos huyendo de una guerra y hay que proteger a los más indefensos y a los más débiles, protejamos primero a las mujeres y a los niños, y no a los hombres jóvenes. Antes los niños, las mujeres y después los hombres. Y a mí me sorprende la abrumadora cantidad de hombres jóvenes que hay. Que hay que tener cuidado y hay que identificar a quién entra y hay que saber a quién metemos en casa, yo creo que es una evidencia. Y luego a mí me da muchísima pena ver que incluso en algo tan grave y tan dramático y tan trascendente como esto, estamos en el rifirrafe de siempre, de y tú más, y tú quieres esto, y tú me estás tomando el pelo, y tú has cambiado de idea, y tú no. Hombre, un poco de altura, señores políticos. Y hablemos con propiedad, se dice crisis humana, sí, no humana. Crisis humanitaria, crisis humana. A ver si... Yo creo que cualquier persona que se conmueve ante lo que está pasando, y sobre todo después de la fotografía de ese pobre niño tendido en una playa turca, cuando ve el espectáculo de llevar al terreno político, pero al terreno de la peor política, de la peor especie partidista, algo que es un drama, una tragedia de dimensiones siderales, me parece que debería llevar a la clase política. Y ahí tengo que decir a está haciendo demagogia por parte de absolutamente. El Partido Socialista, cree que va a arrancar un puñado de votos por restregarle al gobierno de España un supuesto cambio de postura en relación con los exiliados. Bueno, está en su legítimo derecho de hacer lo que quiera desde un punto de vista electoral, pero yo estoy convencido que cualquier español, insisto, sea de derechas o sea de izquierdas, cuando ve el espectáculo deprimente que se ha vivido hoy en el Parlamento, dice, oiga, vamos a preocuparnos de lo esencial, vamos a preocuparnos de que no se vuelva a repetir la foto de la imagen del niño turco tendido muerto en una playa. Eso es lo que verdaderamente importa al pueblo español, y lo demás es rastreo. Os recuerdo, perdóname, Pepe, el titular del país a esta hora es: el gobierno teme que entre los refugiados se infiltren yihadistas. Claro. Un robo de 1.500 pasaportes en blanco en oficinas de Siria pone en alerta a las fuerzas de seguridad españolas. Interior esgrime este argumento para examinar en detalle el nuevo cupo de asilados. O sea, que aquellos que entren, que estén controlados. Le preguntaron también al ministro del Interior sobre este asunto, a Fernández Díaz. Desde cajón. Y lo que hay que hacer es tomar las medidas adecuadas para que, en fin, la acogida necesaria y debida a esas personas refugiadas sea compatible con la seguridad, de tal manera que si alguna persona no es un refugiado, sino que es otra cosa, la podamos detectar para que no sea un riesgo para la seguridad. Pero evidentemente es una realidad que contemplamos, sin perjuicio de que el objetivo fundamental, que es el de acoger a aquellos que nos correspondan, lo vamos a hacer. Bueno, esa es una posibilidad. Un momentito, a ver, espera, un momento. No. Yo respecto a esta cuestión que está abordando el ministro del Interior, pero también respecto a la pregunta que se le ha hecho esta tarde en el Senado a la vicepresidenta del Gobierno, es que yo estaba allí presente, es decir, detrás de mi portavoz. Me ha parecido sorprendente, de verdad, el que no se le pueda hacer una pregunta al Gobierno sobre esta materia, porque es verdad que han cambiado de posición y lo que ha dicho Óscar López es verdad. A mí lo que me ha parecido, de verdad, es una falta de nivel, ha sido la respuesta de la vicepresidenta, diciendo, por cierto, mucho que se critica al Senado, y va a dar allí respuesta en el Senado y dice, bueno, yo por pasar por aquí no quiero opinar de nada, ya hablaré cuando llegue mañana al Congreso. Hombre, un poquito de respeto a las instituciones de todos y sobre todo a la labor también de oposición. Sí. El portavoz del Senado, Óscar López, tenía todo el derecho del mundo a decirle a la vicepresidenta lo que han hecho, que no pasa nada, simplemente que han cambiado de posición. Simplemente hace unos días decían que iban a acoger a 2000 y pico personas y ahora la Unión Europea ha hecho una redistribución respecto a otros parámetros. Perfecto. Y eso hay que hacerlo bien. Y en eso estamos todos de acuerdo. Si toda la sociedad española se ha sensibilizado inmediatamente con el problema. Ahora bien, una vez dicho esto, también lleva razón el ministro del Interior y lo que dice la portada del País, que hay que tomar medidas también de seguridad para todos. Pero, mira, vamos a nada. Yo no le niego a Óscar López el derecho que tiene que preguntar, faltaría más, porque eso es la democracia, a la vicepresidenta del Gobierno. Se ha puesto muy nerviosa. Pero yo creo que lo sensato es huir de la búsqueda de un voto fácil y hablar sin que nos enteremos con estos espectáculos deprimentes el conjunto de los españoles, los dos principales partidos. Sin necesidad de este espectáculo. ¿Pero por qué llegas a la porque seguro que el Partido Socialista y el Partido Popular se van a poner de acuerdo. Estoy completamente seguro. Segurísimo, no me cabe la menor duda. Por tanto, si os vais a poner de acuerdo, ¿por qué no intentáis
por unos segundos, soltad la presa, que ya sabemos que va a haber elecciones, pero que es muy legítimo, pero es muy feo. Es muy legítimo, pero es muy feo. Pero si simplemente que dijeran claramente por qué han cambiado de posición, ni más ni menos, como comprenderás, nadie está... Ha cambiado de posición toda Europa ha cambiado de posición, desgraciadamente, a raíz de la foto del niño. Toda Europa ha cambiado. Mucho antes. ¿Puedo intervenir y aclarar algunas cosas que a lo mejor puede ser... Hoy, por cierto, la vicepresidenta también ha respondido que entonces ministro de Interior Rubalcaba, a propósito de también unas peticiones de asilo, saharauis, si no recuerdo mal, o de... no recuerdo mal, petición de asilo, que le llegaron al gobierno de España entonces, el señor Rubalcaba dijo, no pueden entrar más que los que tenemos, el cupo es este, y no entra ni uno más. Eso lo ha recordado hoy. ¿Ha sido así o no, Pepe Cepeda? Yo creo que ha habido unas declaraciones desde el principio que son inequívocas, y es que el derecho a asilo es un derecho reconocido por Naciones Unidas y que, por lo tanto, había que diferenciar inmigración de refugiados y que, por lo tanto, pues el gobierno estaba dispuesto a acoger los que fuera necesario en base a unos criterios. Y esto creo que no ha cambiado. Quien tiene que establecer los criterios, evidentemente, es la Unión Europea. A mí me sorprende la intervención de Óscar López por una sencilla razón, porque a mí, que soy portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el lunes me llamó Antonio Hernando, me envió una carta y me llamó personalmente y me dijo, oye, nosotros hemos presentado una proposición no de ley, hemos decidido tramitarla de forma urgente, yo le dije, a mí me parece perfecto, la debatimos también en el pleno de presupuestos y el objetivo que él me planteó es llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque ahora hablabas del número, pero es que en la proposición no de ley que el Partido Socialista presentó en el registro de la Cámara decía que es que tenían que acogerse a 4.228. Bueno, pues claro, ya no son 4.228, están hablando de otras cifras la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que hacer de este debate un número de cifras es un grave error, como es un grave error que el que ha planteado pues algunos ayuntamientos de Podemos, ¿no?, poniendo pancartas y tal. Bueno, esto yo entiendo que algunos tienen nostalgia por la pancarta, ¿no? Y tienen que sacar. No, insisto, lo que le interesa a los españoles son dos cosas. Primero, saber que quien tiene que determinar, ¿verdad?, las personas o las cuotas que le corresponden a cada uno es la Unión Europea. Segundo, que tiene que haber un registro de las personas donde la gente se inscriba para solicitar el asilo, que esto es lo que la Unión Europea le ha pedido que haga Italia y Grecia, que creen oficinas para que la gente se inscriba para pedir el asilo, porque no lo han hecho. Ha habido algún gobierno como el británico que ha dicho que ellos, como no han hecho ese trámite, lo que va a hacer es buscar los refugiados en los campos que hay en países intermedios, el caso de Turquía. Y luego yo creo que hay un debate que ahora es muy importante también. Oiga, ¿qué tenemos que hacer con Siria? ¿Cómo es posible que un país esté 5 años de guerra civil y la comunidad internacional esté más bien mirando para otro lado? Este es el problema. Hay un problema de origen que tenemos que atajar a través de la comunidad internacional. Y luego, Antonio, una cosa muy importante. Si ahora ves estas crisis humanitarias que estamos viendo en los últimos años, o humanas, que dice Isabel, ¿verdad? Es así. Se están produciendo en una parte del Mediterráneo. No en todo el Mediterráneo. O sea, no están viniendo avalanchas a España en estos momentos directamente desde África. Y eso tiene que ver, aunque no se reconozca, con un trabajo muy importante que ha hecho el gobierno y también en algún aspecto el propio anterior a la hora de hacer frente a los desafíos de la inmigración masiva que hemos tenido en nuestro país. Yo creo que somos un referente en tratar este fenómeno en países intermedios. A ver, Carmen, que tenemos que hacer a los países. Carmen, Miguel Ángel, Yáñez, y vamos a otra cosa. Como ya mis compañeros han hablado sobre... Yo me niego a hacer demagogia sobre este asunto ni a utilizarlo como se está utilizando por mucha gente. Vuelvo a lo que tú inicialmente decías y que ha apuntado un poco Isabel. No es que las autoridades españolas estén vigilantes, es que hay una alerta europea para intentar que no se cuele... por decirlo así llanamente, con esta gente que viene pues huyendo de la guerra, de que los asesinen y del genocidio que está produciéndose en toda esa zona,
hay una alerta europea para intentar que no haya un caballo de Troya y que se metan aquí terroristas. Entonces, a mí no me parece tampoco nada que no se pueda hablar tranquilamente. O sea, es que parece que el CNI está ahí metido. No, mire usted, no, hombre, es que las autoridades... Es más, en Italia ya han detectado algunos casos de gente que se ha metido, pues... tenemos precedentes con la crisis de los Balcanes. Cuando hubo la guerra de los Balcanes, se hizo 2 procedimientos de refugiados. Uno, que se hizo bien con los bosnios, donde se inscribía a la gente en un registro y se sabía quién venía. Y otro con los albano-kosovares, en el que no se inscribió a nadie y se trajo a la gente a voleo. Y luego, pues bueno, hubo situaciones de inseguridad ciudadana en toda la costa con las mafias albano-kosovares que se instalaron aquí directamente. Esto fue lo que pasó. Pues por eso no se puede hacer demagogia, es que venga todo el mundo. Yo no quiero decir que esto vaya a suceder ahora, pero evidentemente yo creo que es muy importante que los ciudadanos que están abriéndose, ¿no?, sus casas y mostrándose solidarios, sepan quién va a venir y que quien viene, pues viene en unas condiciones de registro, de control, pues que sean las razonables. Y esto me parece que es sensato. Las que están en la ley, las que marca la ley de derecho de asilo, que hay un tratado de Dublín que hay que Como decían mis compañeros, es verdad que al ciudadano le puede cansar el que se haga o se trate de sacar ventaja política de una crisis como esta que estamos viviendo. Pero yo creo que al ciudadano lo que no tampoco le cansa, y es legítimo reconocer, es que el gobierno ha variado de posición, que no es una crítica, simplemente que si tú escuchas las primeras declaraciones de Mariano Rajoy, del ministro del Interior, de la propia vicepresidenta, en las últimas semanas, porque desgraciadamente este asunto... Y Merkel, y Hollande, y Cameron... Bueno, vale, pero es que ahí cuenta todo. Y es legítimo reconocer públicamente que igual que cansa el que se haga electoralismo con este asunto, también a veces fatiga un poco el que se produzcan determinados cambios de postura tan llamativos. ¿Tú le habías oído a Hollande que iba a mandar aviones para... Voy a acabar, Carmen, por favor. Pero en cualquier caso, me alegro que el gobierno haya cambiado esa posición, la haya ido variando conforme se han ido produciendo los acontecimientos, y yo celebro mucho las declaraciones que le he escuchado esta mañana a la vicepresidenta del gobierno, en las que impera el sentimiento. Miguel Ángel, por favor, cerramos esto. A mí me parece, sobre todo Cepeda, que la crítica al gobierno es profundamente desleal. En estos casos, y al Partido Socialista se le va la mano siempre en este tipo de casos, igual que con las mujeres maltratadas, siempre hay alguien que mete la pata. Cuando el gobierno socialista tuvo las oleadas de inmigrantes subsaharianos, la oposición se comportó de manera completamente distinta a lo que ha hecho el señor López, que es innecesario. Hay cambio de posición en toda Europa. ¿Era necesario ponerse así? Me parece que es profundamente desleal. Pero si lo único que ha pedido es que lo explicara. Segundo, estoy de acuerdo con el portavoz del PP. Aquí el problema está en Siria, no en Hungría. Eso es verdad, eso es verdad. Y la gente que viene, hoy lo ha explicado Cayetano Martínez de Irujo en el programa de Isabel Durán, la gente que viene no son estos pobres que dicen los de Podemos, gente que tenía su trabajo, un hospital en la casa de Cayetano Martínez de Irujo, tiene 2 familias, uno es un médico que tenía un hospital y se lo han derruido, y su mujer es otro médico. Es decir, que no estamos hablando de unos pobres desgraciados, que parece ser que es lo que desde la izquierda se quiere transmitir. Ahora bien, si el problema está en Siria, y está, particularmente yo espero a los del no a la guerra, cuando esto empiece. Sí. A ver qué van a decir los del no a la guerra. Hombre, si ahí te espero. Si no vamos a eso, que no, ahí me vas a encontrar. Yo te espero ahí. Yo te espero cuando Hollande, Cameron, Rajoy, Merkel digan a por ellos, te espero en la pancarta. No, tú me esperarás donde yo quiera estar, con tu permiso. Y si no estás, bueno, señores. Pero sí que es verdad que hay que tomar algunas veces decisiones geoestratégicas para el conjunto de la Unión, que en muchas ocasiones hay muchos estados que no se atreven a tomar. Bueno, y hay que tomarlas. Yo espero Rafael Hernando, muchísimas gracias. Y buenas noches, Rafael. Gracias, Antonio. Venga, buenas noches, despedimos al portavoz del Partido Popular en el Congreso y enseguida saludamos al economista Daniel Lacalle. Pero mientras tanto, voy a recordarles a ustedes, solamente 40 segundos para recordarles esto y que nos cuente Paula Sánchez cómo va el barómetro, que los ayuntamientos se están poniendo las botas con las multas, ya lo saben ustedes, el 75% de las multas
que se imponen en estos últimos años corresponde a los ayuntamientos y un 50% es por exceso de velocidad, con un importe medio de 208 euros. Esta y otras multas puede usted evitarlas con el Ángel Driver F10. Es, como saben, el mejor avisador de radares del mercado y además es totalmente legal. Con él va a saber dónde están los radares, así que no se lo ponga fácil a los que quieren meterle la mano en el bolsillo. Su precio, 205 euros, pero como cada noche, en el Cascabel se ponen 50 unidades a la venta por tan solo 119,99 euros. O pueden llevarse dos por solo 200 euros, 100 euros cada uno. Gastos de envío gratis. Llamen ahora mismo, como hizo en su día el amigo Jaime González, y por eso no te han puesto ninguna multa este verano. Ni una. Ha sido con el radar, el avisador, y ha sido cubierto ante cualquier eventualidad o circunstancia. 902-182-192. Ese es el teléfono que ven ustedes en pantalla y que pueden marcar a esta hora porque hay gente que está atendiéndoles. 902-182-192. Recuerden que con la primera multa tonta esto está pagado. Bueno, pues esto es lo que hay, señores. Don Daniel Lacalle, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantado de saludarle. Igualmente, igualmente. El economista Daniel Lacalle nos va a acompañar esta noche para, entre otras cosas, comentarnos desde su punto de vista ese informe del BBVA que hoy hemos conocido sobre cierta ralentización en el crecimiento de este último trimestre y sobre las incertidumbres políticas que pueden estar ya incidiendo en la economía española. Incertidumbres referidas a las elecciones catalanas y también a las generales de diciembre. ¿De acuerdo? De entrada, el presidente del gobierno, por ejemplo, hoy ha hablado y ha dicho que algunas incertidumbres políticas, naturalmente, pueden torcer el crecimiento de la economía española. Óiganle. Yo no veo riesgos en la economía española en lo económico. Si acaso veo, o pueden ver algunas incertidumbres en lo político, que es en este momento el mayor problema que puede tener la economía española. Creo que llega ahora la etapa en que más que nunca va a ser necesario el sentido común. Y yo creo en el sentido común de los españoles. Y por eso soy optimista de cara al futuro. Bueno, eso decía hoy el presidente precisamente en Barcelona. Daniel, se empieza ya a advertir, como decía o sugería el informe del BBVA, que esa incertidumbre que están generando estas citas electorales ante, en fin, lo incierto de sus resultados puede estar ya también afectando a la marcha de la economía. Más que a la marcha de la economía, sí es verdad que ha habido salida de capital por parte de inversores, 27.000 millones más o menos, se han ralentizado o se han parado inversiones que estaban planteadas, por supuesto, es normal. Estamos hablando de dos citas, unas elecciones que se han planteado como plebiscitarias y por lo tanto que pueden tener un impacto absolutamente enorme a efectos normativos, a todo tipo de impositivos, todo tipo de cosas, y luego por supuesto una serie de pactos que se pueden plantear tras las elecciones generales que también pueden, estamos hablando de pactos que hablan de revertir reformas que han sido muy bien recibidas por los mercados, entonces es normal que haya un periodo de impasse en que la gente decida plantearse un momento, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo antes de invertir, ¿no? Ahora mismo hay datos fehacientes sobre una paralización temporal, momentánea, de inversión por parte de las empresas en España? No hay datos obviamente efectivos porque las empresas, claro, no dan detalle de lo que han decidido no hacer, de lo que tienen puesto en marcha, pero sí, por ejemplo, se habla de unos 19.000, 25.000 millones de inversiones que simplemente están paralizadas. Eso no significa que no se vayan a hacer, no significa que nada más que que lo que haría están esperando al resultado de lo que pasa en Cataluña y de lo que pase luego en diciembre. Lo que haría cualquiera, porque tenemos que entender que los mensajes que se presentan ante los ciudadanos no caen en saco roto. Los mensajes que se dan en las elecciones no se quedan ahí. La gente los escucha, los inversores los escuchan y dicen, un momento, vamos a ver si eso merece la pena tomar ese riesgo o si simplemente merece la pena esperar y ver, ¿no? Sí, pero puede efectivamente torcerse el crecimiento de la economía española en función de esos resultados. Hombre, vamos a ver, seguro, claro.
Si el objetivo de una serie de opciones políticas es revertir todas las reformas que lo que han supuesto ha sido la entrada de capital, que volviese la confianza, que se crease empleo, que se creasen empresas, pues como es normal, la capacidad que tiene cualquier país, sobre todo los europeos, que tenemos una capacidad fantástica de acomodarnos y decir que no pasa nada y lanzarnos de nuevo a la recesión, pues por supuesto que existe. No nos podemos plantear que revertirlo todo no vaya a tener un impacto grande, claro, un impacto de un 1,5% del Producto Interior Bruto, por supuesto. Hombre, ahora mismo, Daniel, muchos economistas lo que dicen es la prima de riesgo real de España es esto, es el riesgo político, sí, más la claro. ¿no? Pero de todas maneras, hombre, ahora mismo en términos de PIB el crecimiento podemos estar hablando de unas décimas, tampoco nos vamos a poner estupendos. Otra cosa será cuando ocurra, pero lo que sí está ocurriendo y desde hace mucho es que muchas empresas que se han planteado venir a España y han venido, se han situado en Madrid y no en Cataluña, y muchas de las que están en Cataluña se han venido a Madrid. Claro. De eso sí que hay algún dato cierto de cuántas empresas que estaban radicadas en Cataluña se han venido a Madrid. Sí, vamos, creo que es la Asociación de Empresarios Catalanes la que ha dado la cifra, creo que son 980 empresas las que se han movido, y bueno, se ha visto que cuando estaba aumentando la inversión financiera directa en toda España y en Madrid en particular, en Cataluña esa ha sido una de las pocas regiones en las que se ha reducido, ¿no? Entonces yo creo que esos son datos pues que son obvios, no hay que romperse mucha cabeza, pero es que también es normal, ¿no? No, yo, Daniel, te quiero hacer una pregunta, porque es verdad que el dinero es temeroso, pero a veces también el dinero es muy cobarde. Y no me refiero al dinero que podría venir de fuera, sino al dinero que está en España y más concretamente en Cataluña. Ayer vimos como el presidente de los empresarios, el señor Rosell, y el presidente de Freixenet dieron un decidido paso al frente. Pero hay mucho tejido empresarial que está en Cataluña, España puesto de canto. ¿Eso qué es? ¿Pusilanimidad? ¿Miedo? ¿No sería la hora de... oye, vamos a quitarnos la careta y a decir verdaderamente lo que pensamos, porque puesto siempre de canto no se puede estar? Bueno, hay que entender la estructura empresarial de España y la de Cataluña también, obviamente. La gran mayoría de las empresas en Cataluña son microempresas de un empleado, son tiendas, cuyo cliente está en el barrio, está a 500 metros de la tienda, son muy pequeñas empresas. Entonces, ese tipo de empresas no reaccionan ante este tipo de riesgos simplemente porque tampoco ni tienen la voz, ni tienen la capacidad. Hay una presión enorme que la estamos viendo, bueno, en los medios de comunicación, etcétera. Entonces, pues yo lo entiendo, la verdad. Porque cuando tienes el 90% de las empresas son pequeñas y medianas, y hablamos no de pequeñas y medianas, digamos, de 100 empleados, ¿no? Estamos hablando de pequeñas y medianas de 0 o 1 empleado, ¿no? Yo quería... me refería a alguna grande. Ya. Vamos a recordar, puesto que lo mencionaba Jaime, vamos a recordar lo que estos dos dirigentes de organizaciones empresariales comentaban ayer, ambos catalanes. Estamos hablando de Joan Rosell, presidente de la COE, y el presidente de la Cámara de Comercio de Cataluña, y el presidente también de Freixenet, José Luis Bonet. Ambos, insisto, son catalanes y decían en estas últimas horas, ojo, los riesgos que conlleva esa hipotética independencia que está impulsando el señor Mas para Cataluña. Nos preocupa mucho salir de Europa, muchísimo, porque las empresas españolas, las empresas catalanas tienen su punto importante de venta en Europa. En Europa tenemos 2/3 de nuestras ventas y también 2/3 de las importaciones. Por tanto, todo lo que sea salirnos del tren europeo, pues la verdad es de que nos preocupa. Un proceso de secesión llevaría a la salida de la Unión Europea de Cataluña, y esto tendría consecuencias muy negativas tanto para las empresas catalanas como para el conjunto de España y como para la propia Europa. Bueno, esto lo ha dicho también la señora Merkel, lo ha dicho el primer ministro británico Cameron, pero el señor Mas no se lo cree. El señor Mas insiste en su quimera particular. Es decir, que no seremos gente contraria, sino que seremos gente que juega a favor del derecho a decidir y a favor de respetar el resultado de las urnas.
Esto es lo que ha dicho una gran parte del empresariado catalán. Es cierto que en Cataluña también hay algunas voces que no son tan claras en este sentido y que lo pueden matizar o que incluso se pueden oponer, es cierto, pero hasta ahora han sido muy minoritarias. El señor Mas insiste en que además ellos no van a nadie, les va a echar de Europa, hombre, por favor. Bueno, no es que... Si se van ellos, no se les echa. Claro, es que se quedan fuera. Los tratados, es que los tratados son muy obvios. Los tratados no tienen, no dan lugar a interpretación. La interpretación se está intentando incluir desde un punto de vista, digamos, completamente imaginario. Los tratados son extremadamente claros y además tendría que plantearse primero solicitar la entrada en la Unión Europea. Por supuesto hay una lista, tendría que estar en el último de la lista, por lo tanto tendría que ponerse a cerrar acuerdos bilaterales con cada uno de los países de la Unión Europea simplemente para continuar comerciando. Por supuesto, no tendría acceso ni al apoyo del Banco Central Europeo, que es lo más importante y nunca se dice lo suficiente, y no tendría el nivel de, bueno, pues todo lo que ha supuesto la política del Banco Central Europeo en los últimos 6 meses para el resto de la Unión. Esto suponiendo que esa secesión se llevara a cabo y que el Estado español no hiciera nada para impedirlo. Hombre, es mucho suponer, aquí estamos hablando de Europa. Oiga, es que Cataluña forma parte de España. La soberanía en España reside en el pueblo español y el pueblo español no puede consentir que una parte de su territorio se escinda y quedarse de brazos cruzados. Eso es otra cosa. Estamos hablando de ese futurible, de esa Arcadia feliz que se vende, en el que no tienes ni siquiera certidumbre sobre cómo se va a poder financiar el Estado. Pero es que esto se está ocultando la realidad. Parte de la base de que Cataluña se convierta en una nación independiente, cosa que yo quiero pensar que no va a ocurrir. Porque sería un salto al vacío de la legalidad constitucional tan gigantesco que quiero pensar que no va a ocurrir. Yo quería preguntarle a Daniel Lacalle, que además vive en Londres y ha vivido muy recientemente un proceso de desafío secesionista muy parecido con Escocia. ¿Cómo compara él la reacción que tuvieron en el Reino Unido los dos grandes partidos vertebradores de la política británica, el Partido Liberal y el Partido Laborista, y cómo están afrontando aquí los dos grandes partidos vertebradores de la sociedad española, el Partido Socialista y el Partido Popular, un proceso relativamente parecido, que es la secesión de una parte del territorio, o la pretensión secesionista de una parte del territorio? A mí me parece que la actitud del Partido Laborista, el Partido Socialista, en el Reino Unido fue admirable porque siempre había utilizado, había presentado en coalición con los nacionalistas en Escocia, y Escocia es uno de sus grandes centros de votos, ¿no? Entonces yo creo que fue admirable el hecho de que pusiese muy por encima la visión de Estado y sobre todo decir la verdad, es decir, que de ninguna manera se iba a poder sostener ni la seguridad social, ni las pensiones, ni el sector público de Escocia, que es muy grande comparado con el resto del Reino Unido. Entonces, a mí me parece que en eso tuvo una actitud absolutamente admirable. Y en ese sentido los tres partidos, es decir, el conservador, los liberales demócratas y los laboristas, hicieron pues una labor de hablar de las cosas desde lo que son las cosas que a la gente le preocupan, es decir, que las pensiones no están garantizadas, que esto es infinanciable, que no iban a tener acceso al apoyo del Banco de Inglaterra en su caso, y que desde luego que la libra, nada. ¿Y aquí? Me parece que aquí... La comparación entre cómo se comportaron allí y cómo se han comportado aquí. A mí me parece que aquí tenemos un problema constante de indefinición, y lo estabais hablando antes mientras yo estaba esperando. Tenemos un problema constante de indefinición por el miedo de que en algún momento se vayan a poder necesitar apoyos de alguna clase, etcétera, pues se llega a cosas tan aberrantes como no se sabe si es identidad nacional o nación o no sé quién, no sé cuánto. No, es que las cosas hay que decirlas extremadamente claras. Escocia no es una nación. Y punto. ¿no?
Bueno, no volvamos otra vez a Cataluña, que ya hemos pasado del debate de Cataluña. Entonces, vamos a la economía. Vuelvo a la economía. Has dibujado un escenario de congelación de inversiones, de gente que ha sacado capital y que eso es cierto por las incertidumbres políticas que vive el país. Pero ¿hasta qué punto, no te voy a pedir que lo cuantifiques naturalmente, hasta qué punto también las previsiones de algunos organismos internacionales que reconocían el fuerte crecimiento de este ejercicio, pero ya aventuraban tiempo atrás que el próximo ejercicio ese crecimiento no sería tan alegre, lamentablemente, y que la generación de empleo tampoco sería como la que hemos, con los registros que hemos tenido en los últimos trimestres. Eso también yo creo que ha podido influir, ¿no?, en el ánimo de inversores. Por eso que decía Jaime, ¿no?, que el capital es conservador en ese sentido y cobarde. No lo creo, porque los organismos internacionales, si hay algo en lo que se han equivocado, y además en cifras absolutamente espectaculares, es decir, se han equivocado para el crecimiento del 2015, el 70-80% han tenido que triplicar sus expectativas de crecimiento. Entonces, a mí me parece que los organismos internacionales en general tienen el mismo error. Uno, sobreestiman los efectos positivos de las políticas monetarias, siempre. En Japón, en Estados Unidos, en Reino Unido, siempre. Y siempre infraestiman los efectos positivos de las reformas estructurales. En ese sentido, tu consejo como economista importante y de prestigio es: hagamos poco caso al FMI, a la OCDE y a esta gente. Hombre, no. En sus previsiones, digo, sobre todo. En sus previsiones. Yo creo que, lo que hay que entender de los organismos internacionales es que ellos funcionan con una serie de correlaciones que hay entre unas variables y otras. Entonces ellos tienen unas correlaciones por las que dicen: si el PIB crece un 1,5%, el empleo no puede crecer más del 1%, porque históricamente nunca lo ha hecho. Claro, hay muchas cosas que cambian. Hombre, pues yo me alegro, francamente me alegro de que los organismos internacionales por fin pequen de conservadores y no de ultra optimistas, que ha sido el problema fundamental de la última década de los organismos internacionales. O sea, que no me parece mal. Pero no creo que ese sea el tema. O sea, yo creo que España puede hacer mucho más de lo que estima la OCDE y el Fondo Monetario Internacional en el año 2016, si se siguen acelerando las reformas, si se siguen haciendo los deberes, si seguimos poniendo la creación de empleo y la creación de empresas como elementos clave y únicos de la política económica, sin ningún tipo de dudas. Y además contamos con el apoyo del Banco Central Europeo, con las materias primas relativamente baratas y además con un entorno de capital que está saliendo de mercados emergentes a mercados desarrollados. Sí, pero cuando estábamos en esa dinámica, llega China... Sí, pero eso no, nosotros... Fíjate que lo de China... No, fíjate, nos Miguel, tira la bolsa... Sí, pero no sé si eso si es una cosa de esta semana... Fíjate que nosotros... hay que estar preocupados. Pero fíjate que nosotros hemos crecido en el año 2015 y el 2014 muy por encima de las estimaciones de todo el consenso, con Brasil lanzándose a la recesión. China ya estaba en desaceleración. China lleva en desaceleración 3 años tranquilos, ¿eh? Lo que pasa es que ahora se está notando en la bolsa, y entonces parece como que da más pánico. Pero que China llevamos revisando a la baja las estimaciones todos los años. Pero sobre todo hay que entender una cosa. El impacto de la desaceleración china para Europa, y lo estamos viendo hoy en los resultados del sector exterior alemán, es positivo. ¿Por qué? Nosotros España importa mucho más de China de lo que exporta, pero mucho más. Entonces, nos beneficiamos de esa ralentización porque lo que estamos importando nos saldrá más barato con la devaluación del yuan. Segundo, el hecho de que China se retrotraiga de su crecimiento exagerado, ultraindustrial y endeudado, es muy bueno porque baja el precio del petróleo, baja el precio del carbón, baja el precio del gas, baja el precio del mineral de hierro, y eso nos beneficia todavía más como países netos importadores, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que entender no el efecto de las exportaciones, sino el efecto del sector exterior en el Producto Interior Bruto. Que a mí me acuerdo cuando me decían en el año 2008, las exportaciones están a nivel récord, y yo decía, oye, tenemos un déficit comercial del 10%, es una locura, ¿no? No, hombre, lo que tenemos que tener es una aportación positiva al Producto Interior Bruto del sector exterior. Si exportamos un poco menos, pero importamos mucho menos, es muy positivo. Bueno, Daniel, con las miras puestas en las elecciones presidente
de momento. Con las miras puestas en las generales de diciembre, se habla, este informe del BBVA, que hoy ha presentado su servicio de estudios, comenta que, o subraya que hay una desaceleración en el tercer trimestre, que cae un poco la inversión de empresas y el consumo privado. Y por tanto, no sé, el tema del paro, pues vamos a ver qué pasa. ¿Qué previsión se puede hacer de aquí a las elecciones? ¿Qué tarjeta de presentación va a plantear el gobierno del señor Rajoy? Porque ese es el aval suyo para intentar mejorar o no sus resultados electorales, sin duda alguna. El tema económico. A ver, vamos a ver, por el tema económico, el tercer y el cuarto trimestre, que pueda haber una desaceleración en el crecimiento es perfectamente normal porque llevamos 22 meses consecutivos de expansión muy por encima de las estimaciones. Eso no hay ningún problema. Que llevamos 20 trimestres en el que los datos han sido uno detrás de otros muy positivos, sobre todo en la comparación. Entonces es normal que se produzca una cierta, no te digo, no es desaceleración, no es ralentización, es simplemente pues, un crecimiento que se va a mover entre el 3,2 y el 3,4%. Pero que seguirá siendo crecimiento. Que seguirá siendo, y seguirá siendo más alto que la media. ¿Y el comportamiento del empleo? Y el comportamiento del empleo, tenemos dos elementos que a mí me parecen importantes. Primero, es muy difícil que el empleo que vaya a aumentar en lo de aquí a fin de año venga de las grandes empresas o del sector público, porque ya se han hecho prácticamente todo. Entonces, de dónde va a venir es del autoempleo y de las pymes. Yo particularmente creo que el Servicio de Estudios del BBV, que además hace muy bien en ser conservador y que ha sido y que ha tenido que revisar al alza sus estimaciones durante todo este periodo, pues probablemente tendrá que revisarlas también. No pasa absolutamente nada, ¿no? Venga, una cosa más, Pepe Cepeda. Y luego le preguntamos por Piketty. Este es un economista francés, ¿no? Un tal Piketty. Ahora me dice Daniela que nota su opinión, porque es el fichaje de Pablo Iglesias. No, también del PSOE. También del PSOE, no me digas. Sí, bueno, lo comparten. También a Piketty lo comparten. A todos. También comparten Piketty. Yo le quería preguntar a Daniela Calle, si tú fueras Wang Yanlin, ¿seguirías invirtiendo en la ciudad de Madrid? Por ejemplo, ¿invertirías dinero en la operación Campamento? O... Si yo fuese él, sí. Qué pregunta tan interesante. Si yo fuese él, lo que haría sería hacer lo que hacen tantos inversores cuando hay ese nivel de incertidumbre. Me iría al ayuntamiento y le diría, hacemos aquí un acuerdo por el cual me tiene que devolver un dinero si incumple sus compromisos. Claro, tiene que haber algún tipo de garantías. Eso es lo que haría. Yo creo que nada... Pero vamos, yo creo que Madrid sigue siendo un sitio donde merece la pena invertir si no hacemos el loco. Eso es normal, ¿no? Ahora vamos a hablar de Manuel Calle. No, lo digo porque me ha sorprendido algunas operaciones financieras últimamente y que es verdad, no ha pasado absolutamente nada, no ha venido el lobo y tal. A mí me da la sensación, por las declaraciones que acaba de hacer y que hemos visto del señor Rajoy, que parece que la única solución para la economía española es que masivamente toda la población española en las próximas elecciones generales vuelva a votar al señor Rajoy, ¿no? Entonces, si se vota cualquiera que no sea el señor Rajoy, aquí puede haber una crisis económica brutal, nos podemos ir otra vez al siglo XVIII. Yo sinceramente, hablar de los intangibles de la economía, hablar de los intangibles de la economía. Estamos aquí de comentaristas, no estás en el Senado, de verdad. Yo creo que no es una cuestión de votar o no votar. Estamos aquí de comentaristas políticos, no estás en el Senado haciendo política. No, pero yo estoy dando mi opinión, perdona. Que aparte de senador también soy periodista, no sé si lo sabes. Estás haciendo política de partido y esto es un rollo. No estoy haciendo política de partido, estoy comentando las imágenes que acabamos de ver del señor Rajoy. Que le he hecho una pregunta de la calle, porque sí que es cierto que se pone encima de la mesa siempre que, oye, los inversores harán o no dependiendo de la certidumbre o no política que haya en cada momento. Oye, y no pasa nada. No es la certidumbre política. La certidumbre política la tienes sin cuestión en Corea del Norte. No puede haber mayor certidumbre. No es una cuestión de certidumbre, es una cuestión de seguridad. Es una cuestión de seguridad para el inversor. Es una cuestión de seguridad jurídica. No jurídica. Porque seguridad jurídica también es coger y cambiarlo todo y decir que a partir de mañana subimos los impuestos el 100%. No, eso también es seguridad jurídica. Lo que te quiero decir es que la importancia para un país como España de la inversión financiera directa no la dice un partido o el otro, lo dice
todo el mundo que analice lo que es la economía española, porque no se puede tirar ni de incentivar la demanda interna, porque nos hemos liado a hacerlo hasta morir y así hemos acabado, ni se puede tirar de un ahorro que, obviamente, con una economía que todavía tiene un nivel de endeudamiento alto, no puedes tirar. Entonces, de donde tienes que tirar es de inversión financiera directa del extranjero. Los que invierten del extranjero tienen una paleta de países de todo el mundo donde invertir. La seguridad en la inversión significa que haya un entorno en el que alguien que vaya a poner dinero no solamente vaya a poner dinero porque está ya tomando un riesgo, aunque vayan las cosas razonablemente bien. No solamente que vaya a poner dinero, sino que además en el proceso de inversión, que incluye empleo, que incluye gasto en equipos, etcétera, que en todo lo que se va a hacer no se va a encontrar con escollos constantes. La facilidad para crear empresas no es solamente la seguridad jurídica y política. La facilidad para crear empresas es no encontrarte con escollos normativos y burocráticos constantes. Y en eso España tiene un problema, porque estamos en el puesto 33 del mundo, que no se puede permitir. Y eso debería ser número uno. O sea, ¿crees que la reforma laboral, por ejemplo, en España se ha quedado pequeña? La reforma laboral... Deberíamos ir mucho más allá. Vamos a ver. Estamos hablando eso ya lo ha dicho hace muchos años. No estamos hablando todo el día del modelo nórdico. Pues oiga, como en Dinamarca, como en Suecia, flexibilidad absoluta. No queremos, seamos... Ponemos de ejemplo siempre los países nórdicos para lo que nos interesa. También el modelo nórdico ofrece protecciones. Bueno, sin lugar a dudas. Y unos niveles fiscales distintos. Hablábamos antes de este economista francés, Piketty. ¿Que en Noruega que aquí? Es el fichaje de Pablo Iglesias. Va a ser el que va a asesorar a Podemos en su programa económico. Entonces, ¿quién es Piketty? Para aquellos que no estamos familiarizados con la macroeconomía y sus teóricos. Bueno, Tomás Piketty es un economista francés que ha escrito un libro que se llama El Capital en el siglo XXI, que es un libro muy interesante, pero que es muy interesante en los datos que contiene, pero es extremadamente pejiguero en cuanto a las conclusiones, porque es muy torticero a la hora de llegar a conclusiones, porque cuando no le funcionan las conclusiones a las que le dan los datos, entonces en la página 350 se olvida inmediatamente de lo que no funciona. Pero para que nuestros espectadores sepan algo más sobre el personaje en cuestión, si al final la receta del señor Piketty la aplicara hipotéticamente el señor Iglesias como presidente del Gobierno de España, ¿eso sería bueno o no para la economía española? Bueno, la receta del señor Piketty, entre otras cosas, que nadie le ha contratado en Francia, que es de donde vive. Ese es un dato a tener en cuenta. O sea, que puede ser A, porque sea muy caro, o B, porque no tenga la información. No se fían de él para nada. Pero Piketty, la receta del señor Piketty, la hemos comprobado que no funciona. Porque está en Francia, que lleva en estancamiento 20 y tantos años, que lleva con el peor crecimiento junto con Italia de la Unión Europea desde hace décadas, que además no ha conseguido ni mejorar su temporalidad, ni mejorar la dualidad, ni reducir los desequilibrios, ni la desigualdad. Y es que no hay mejor ejemplo de haber aplicado las políticas de Piketty y no haber conseguido... No hemos dicho que no hemos contratado a Francia. Que lo ves digo, ¿no? Y dices que no la han contratado en Francia, entonces ¿quién está aplicando sus recetas? Hombre, porque es que están aplicadas, pero es Una que cosa está clara, parece que no eres partidario. ¿Cómo? Parece que no eres partidario. No, bueno, es que no ya tenga verás, que ser partidario, es que es un hecho. Con estas dos cosas que voy a decir sobre Piketty, ya verás cómo te vas a quedar más solo que la una. Si es que eres partidario. Venga. El 60 y pico %, creo que llega hasta el 68% su receta de gastar. Un impuesto sobre la renta que tenga un tipo del 80%. Y además, al que tenga algo de patrimonio, otro 10%. Que fue lo que intentó poner en Francia Hollande, el impuesto a la riqueza. ¿Y qué pasó? Que le dijeron todos, ahí te quedas, que nosotros nos vamos. Y dijeron, ya no lo ponemos. Bórrame 80%. Es verdad lo que está diciendo, bórrame. 80%. Daniel lo va a corroborar ahora mismo. O sea, lo que él dice, y que además en sus datos se demuestra que no es correcto, es que la riqueza crece exponencialmente y sin control por encima del PIB nominal. Entonces, que hay que redistribuir esa riqueza con un impuesto porque básicamente los que son muy ricos no tienen riesgo. Sin embargo,
cuando llega a la conclusión en su libro de que si la riqueza crece sin control y la acumulación de riqueza genera mucha más riqueza de la nada, que habría que privatizar la seguridad social. Toma ya. Claro, pero entonces, ¿qué es lo que dice en el libro? Dice, no. Entonces la seguridad social no. ¿Por qué? Porque no le entra dentro de su canon ideológico. Pero fíjate qué curioso ese elemento. A mí me parece que, de todas maneras, ¿por qué te digo que se ha aplicado lo que ha dicho? Porque es que es lo que han hecho desafortunadamente, y no hay que poner colores ideológicos, uno detrás de otro, los presidentes de Francia intentando sostener un gasto público que es el más alto de toda la Unión, uno de los más altos de toda la Unión Europea, y que además lo único que ha llevado es a que la desigualdad aumente, la temporalidad aumente, el paro juvenil aumente y no haya mejora de la riqueza. Daniel Lacalle, muchísimas gracias. Buenas noches. Creo que presenta el libro la semana que viene. Presenta un libro sobre además es empleo, sobre empleo. Tengo dos libros. Sí. Ahora voy a presentar un libro que es un diálogo con Emilio Ontiveros y con Juan Torres, ideas completamente distintas sobre el qué hacer en España, está muy bien. Y luego en noviembre publico un libro con lo que son, un análisis del mercado laboral, se llama Acabemos con el paro, cómo podemos acabar con el paro en este país. Te citaremos para que nos acompañes y nos comentas esas posibilidades, esas recetas para acabar con el paro, que es lo que deseamos por encima de cualquier otra consideración. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, protagonista hoy no de un desayuno, de un almuerzo organizado por ABC, ¿verdad? Sí, ahí ha estado, por ejemplo, Isabel San Sebastián, nos va a contar detalles interesantes. Por cierto, ella ha dicho, yo no he sido comunista ni soy comunista. Luego veremos cómo en el año, no sé si fuera el 78, 79, aparecía en la lista del Partido Comunista de España, en la candidatura. Es como el abuelo de Heidi, he dicho, yo soy de todos. Es de todo. No era antes, antes lo era, ahora ya no lo es. Bueno, en cualquier caso, ahora verán ustedes eso. Antes, que les dé un consejito publicitario. Paola Sánchez, dinos cómo va el barómetro. ¿Cómo va ese barómetro? Porque hoy gana el no. Les estamos preguntando si debe reconocerse a Cataluña como nación. Ahí ven los datos, los porcentajes. 65% de noes frente a un 34%. Y vamos a leerle algunos de los mensajes que nos están dejando ustedes durante toda la noche en la red. Como por ejemplo el de Eduardo, dice, yo lo único que reconozco a los secesionistas es su capacidad para inventar la historia y además creérsela, tiene su mérito. Crispín apunta, ¿para qué? Ya que aunque se reconociera como nación, los nacionalistas siempre pedirían más y más, nunca estarán satisfechos. Y por último leemos el de Ginés, que nos ha dejado dicho, pues claro que no. Porque creo que al final se independizarán. Si no es este año, será en 1, en 2, en 3. Seamos serios. Bueno, vamos a ver, ¿cómo ha ido el almuerzo informativo con la alcaldesa de Madrid? A ver las caras. Isabel. Bueno, así, la verdad es que ha sido bastante sorprendente. Sí. O sea, yo miraba las caras que había a mi alrededor y veía caras de estupefacción porque la alcaldesa de Madrid, que es la capital de España, ha dicho unas cosas. Bueno, ha empezado el almuerzo diciendo, no se preocupen ustedes, todo esto con una sonrisa así muy de flower power, muy de... No se preocupen ustedes porque yo no soy comunista, nunca he sido comunista, no soy de ningún partido, no tengo nada que ver con Podemos, no estoy en Podemos y no tengo nada que ver con Podemos. Y claro, los que estábamos allí la mirábamos como diciendo, ¿se está quedando con nosotros? ¿Nos está tomando el pelo? ¿Se cree que somos imbéciles? ¿Pero quiénes estabais? ¿Eran periodistas? No, había periodistas, pero había sobre todo muchos empresarios, muchos, ¿eh? Claro, es un almuerzo organizado por ABC. Estaba Rosell, había muchos representantes de bancos, había mucha gente muy importante del mundo de la empresa. Se han quedado con la cara a cuadros, ¿no? Cuando ha dicho, yo no soy de Podemos. Yo no soy de Podemos y no tengo nada que ver con Podemos, yo no soy de ningún partido, yo soy de todos, ha dicho. Y es muy bonito ser de todos, porque todo era muy bonito. Claro. Son muy bonitos los plenos del ayuntamiento, son muy bonitas las iniciativas, nos ha revelado, nos ha dado una gran exclusiva sobre una de las iniciativas que se está planteando el ayuntamiento, que es distribuir en las terrazas servilletas patrocinadas por el ayuntamiento con fotos de Madrid y en los comercios bolsas patrocinadas. La turística, ¿no? Efectivamente. Y en los comercios bolsas también patrocinadas por el ayuntamiento con el logo de Madrid. Y pero con no tendría más sentido patrocinar fuera para que la gente venga a Madrid. No, los que están ya aquí. No, y luego ha dicho que está pensando en su debate de ideas, porque a ella le interesa mucho el debate de ideas. Nos ha reñido a los periodistas porque ha dicho que buscamos la confrontación y que a ella no le gusta la confrontación, que a ella le gusta el buen rollito y todo muy bonito. Y que una de
del debate de ideas que se está planteando en el ayuntamiento es una nueva cultura de los funcionarios para que estos sean más dinámicos y más activos. ¿Cómo? Dándoles patines. Pues, no, ha dicho que va a mandar. Esto es literal, es que lo he apuntado porque como no me lo podía creer, digo, esto lo tengo que repetir tal cual, literalmente, porque depende es literal. Si son familiares o no, ¿no? Dice, para que visiten, ahora les estamos instruyendo para que visitan los comercios, se identifican y preguntan, ¿qué podemos hacer por usted? Esto es... lo primero de columpios. Pero todo eso se está pensando hacer con el dinero. Bueno, una pregunta muy buena, perdona, es que esta frase es muy buena. Le he preguntado concretamente a mi compañero Germán Terch qué es una auditoría ciudadana. ¿Qué es una auditoría ciudadana? Y ha contestado, bueno, no tengo el papel, pero ha contestado, sí, aquí está. Dice, no sé si lo voy a, literal también, no sé si lo voy a decir bien porque es algo nuevo, pero es algo así como cuando una representación democrática da su opinión sobre la deuda. Madre mía. En fin. Y esta es la alcaldesa de Madrid, la alcaldesa de la capital de España. Es una pena que se haya ido Daniel Lacalle, pero ¿alguien se imagina que el alcalde de Londres, de París, o la alcaldesa, me da lo mismo, Londres, París, Washington, Berlín, Roma, dijeran una sarta encadenada de memeces de esta magnitud? Ya, pero el problema, Antonio... Un momento, Carmen, porque tenemos el momento en que efectivamente responde y dice, no, yo nunca, no tengan ustedes miedo, nunca he sido comunista, no soy comunista, no sé por qué ha tenido que poner énfasis en esta no soy cosa. De Podemos tampoco, nada. Pero, claro, luego apelas a la hemeroteca y te encuentras algunos detalles que contradicen a la señora Carmena. Pero antes, óiganla lo que decía. Yo veía que yo nunca he querido identificarme con nada. Efectivamente, yo cuando estaba en la universidad entré en el Partido Comunista de aquellos años, pero cuando me preguntaban, ¿tú eres comunista? Yo decía, no, yo estoy en el Partido Comunista, pero yo soy una persona. Yo tengo mis visiones variadas y complejas sobre la vida. Por eso tengo miedo de las grandes concepciones ideológicas, religiosas, morales. Pienso que todos debemos ser un poquito de todo. Así, por tanto, les digo, tranquilos, yo no soy comunista. No es comunista, no era comunista, pero eso lo pasaba muy cerca del partido. Antonio, es como si le preguntas a Mariano Rajoy, Mariano, ¿tú eres del PP? Sí. Dice, yo estoy en el PP, pero yo no soy del PP, yo soy un poquito de todo. Soy del PP, soy del PSOE, soy de Izquierda Unida o al Sánchez. Soy una persona. Pero Antonio, una persona humana. Antonio, vamos a ver, como dicen los que han estado allí y los que hemos leído, vale, son una sarta de locuras, de cosas que no tienen sentido, pero cuidado. Por debajo o por encima, me da igual como queráis, va a subir el impuesto de actividades económicas, va a subir el IBI a los comercios, va a poner un impuesto sobre la construcción, que nos viene muy bien ahora que la construcción empieza a sacar un poco la cabeza y empieza a contratar, ya a crear el 9% del empleo y empezar un poco a moverse, ella le va a poner un impuesto a la construcción. Esto es lo que se pueda gastar en las servilletas, no sé lo que será, que también es de nuestro dinero. Eso es lo grave. Y además decir, y me voy a gastar todo el superávit del Ayuntamiento de Madrid, que hay quien lo cifra en 700, pero que yo sepa está en 1000 y pico millones de euros. Es decir, que digan que se van a gastar los 1000 y pico millones más todo lo que recauden por esto. Estamos hablando a lo mejor de 1500 millones, pero oiga, ¿en qué se va a gastar usted después del esfuerzo que han hecho los madrileños con la subida del IBI, con el impuesto a las basuras, con la reducción del personal? Porque quieren contratar a más de 1000 personas, funcionarios, para la limpieza. Eso es solo para la limpieza. Bueno, ella ha dicho que se lo están planteando. Ella ha dicho, me preguntan, ¿qué es mejor? ¿Municipalizar un servicio o privatizarlo? Ya iremos viendo. Oye, pero Sabanés, que es la concejal, dijo ayer que lo que Madrid necesita es contratar a 1000 y pico personas funcionarias para limpiar las calles. Como esto es cambiante, pues hoy han dicho eso, o antes de ayer dijeron eso, no sé de cuándo. No, pero lo del IBI, lo de las... eso está aprobado. Como es cambiante, porque son lo que se ha caracterizado estos casi 100 días del mandato de Carmena, es que han ido cambiando de idea conforme iban pasando los días, pues lo mismo mañana nos desayunamos con otra cosa, y entonces es mejor privatizar
que municipalizar, ¿no? ¿Contratar van a contratar funcionarios? Es decir, yo no lo sé. Lo que sí me ha llamado la atención es lo que ha dicho Isabel, de que ellos están ella está, que somos los periodistas los que generamos tensión, pero que ellos no, porque ellos están tranquilos, ¿no? Y yo le quiero recordar a Manuela Carmena que el día que tomó posesión, sus seguidores, ya no pongamos Podemos, sus seguidores le montaron un Cristo, y perdón por la expresión, espectacular cuando salían, a una buena parte de la representación del Partido Popular, pero de una manera virulenta y yo diría que casi violenta, y a toda la representación del otro grupo municipal, Ciudadanos. Ahora ya no hay deuda ilegítima. Vamos a recordar porque... Ahora hay deuda inútil, pero ya ilegítima. Isabel, ya dice que no, que ya la deuda no es ilegítima. A propósito de su declaración de diciembre, yo estaba en el Partido Comunista, pero no era comunista. Es verdad que ella se presenta en las elecciones de 1977 en la lista del Partido Comunista de España. Esta foto así la delata, vamos. Claro. Ahí la tienen ustedes, Manuela Carmena, 1977. Formaba parte de la lista, candidatura del Partido Comunista de España a las primeras elecciones democráticas. La disquisición rara que ha hecho es que ella estaba en el partido, pero no era del partido. Entonces, es que eso tiene WhatsApp. Este punto ha pasado también esta mañana por la COPE, en el programa de Carlos Herrera, y le ha preguntado Carlos en su programa de esta mañana en la COPE sobre esas acusaciones de nepotismo contra el grupo de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, y concretamente el hecho de que se haya promocionado de esa forma en que se ha hecho al padre de la portavoz del Ayuntamiento, a Rita Maestre. Se ha promocionado al cargo de subdirector general de tributos madrileños, ¿no? Si no recuerdo mal, de la Agencia Tributaria de Madrid. Y ha respondido, claro, que esto, en fin, no hay que darle más vueltas, le corresponde el cargo en función de su categoría de funcionario, obviamente. La ley no dice que a una persona, por tener una vinculación con un concejal electo, tenga ninguna obligación de incompatibilidad, con lo cual nosotros no podemos corregir la ley porque estaríamos actuando de una manera arbitraria. Es claro que nadie ha sido capaz de decir que ninguno de los dos funcionarios ahora mismo cuya designación se puede, digamos, estar cuestionando, nadie ha dicho que no fueran competentes. Todo lo contrario, hasta personas del Partido Popular en su momento concreto reconocieron que habíamos nombrado a uno de los funcionarios más competentes para llevar el trabajo de coordinación del ayuntamiento. Miguel Ángel, ¿tú recuerdas que un hermano de Aznar tuvo que dejar la oficina del Defensor del Pueblo o no ser promocionado a pesar de que era funcionario de esa oficina? Competente. A vicepresidente o la hija de Luis de Guindos, la sobrina de Luis de Guindos. Una sobrina de Luis de Guindos, brillantísima opositora con una posición. Es nepotismo. Cuando lo hacen ellos que tienen gente brillante, ¿no? Efectivamente. De los 860 funcionarios que tiene la llamada Agencia Tributaria de Madrid, aunque corrige bien Carmen, no es así, pero... atención al contribuyente. De los 860, seguro que había 3 que igualan las características del nombrado. Y me parece que cuando tú accedes al poder criticando este tipo de nombramientos, no puedes hacer lo mismo. Por tanto, desde el punto de vista político, es impresentable lo que están haciendo. Impresentable. Ella mantiene un argumento que es muy falaz, porque no es que digan una mentira, pero no dice la verdad, que son cosas distintas. Ella dice, dentro del Ayuntamiento de Madrid hay 300 personas que podrían haber sido elevadas al cargo en función del nivel que tienen dentro de la Administración. Pero de entre todas, hemos elegido al más capaz. Ya. Y yo le pregunto, qué casualidad. ¿Y por qué es el capaz el padre de la señora Rita Maestre? ¿Y por qué no tienen la misma capacidad los que tienen el mismo nivel administrativo? Y a esa pregunta no responde. Ella ha respondido porque se lo han vuelto a preguntar en ese almuerzo. Su respuesta es: lo que hemos hecho es legal, y si hubiéramos discriminado a este señor por ser padre de Rita Maestre, habríamos incurrido en una ilegalidad. Exacto. Porque habríamos discriminado. Es decir, le da la vuelta al argumento, rechaza, o sea, se evita responder a la acusación política evidente de que usted está aplicando una vara de medir completamente diferente a la que aplicaba cuando estaba en la oposición. Y dice, no, es que si lo hubiéramos rechazado le habríamos discriminado. No, mire usted, es que a quien ha discriminado es a quien no ha dado la posibilidad de ser elegido porque no tenían una hija que es su portavoz. Y cuando dicen Gallardón lo nombró en su momento, bueno, pues nombren ahora ustedes uno del PP. Claro. Es justa correspondencia, ya, ¿no? O sea claro. que
la derecha se puede nombrar a la izquierda, pero la izquierda no, ¿no? Es como en Televisión Española, cuando gobierna el PP, presentan el informativo los de izquierdas, y cuando gobierna el PSOE, también los de izquierdas. Miguel Ángel, estás fomentando la confrontación. Y aquí lo que queremos es buen rollito y flower power. Sí, señor, voy a repasar la prensa, y así ya nos despedimos con los titulares de los periódicos de hoy miércoles ya. ABC lleva portada precisamente a Manuela Carmena, que ha sido la protagonista de su almuerzo informativo. Dice o destaca el titular: no tengan miedo, sé que necesitamos a las empresas. Palabras de Carmena, consciente de que hay temor, la regidora se reivindica: no soy comunista, no soy política, no quiero pertenecer a ningún partido. Y en la página 2 de titulares también destaca ABC que la Unión Europea quiere multar a los países que rechacen acoger a los refugiados. También lugar destacado para la decisión del Papa, que ha ordenado que la nulidad matrimonial sea rápida y gratuita. Los tribunales eclesiásticos tendrán un plazo de 1 año para declarar nula una unión. Que el precio de la vivienda crece un 4%, su mayor ritmo desde el fin del boom del ladrillo. Esta es una noticia también muy interesante, ¿eh? Y que el Tribunal Supremo, el presidente del Supremo avisa a Artur Mas: al margen de la ley solo hay espejismos. Bueno, El Mundo lleva portada un caso que va a tener recorrido en las próximas horas en Andalucía. Habla de un consejero, concretamente el consejero de Economía de la Junta de Andalucía, acusado de amaño en una obra millonaria durante su etapa como vicerrector de la Universidad de Sevilla, concretamente. La Fiscalía investiga al responsable andaluz de Economía por falsear expedientes para el proyecto de un edificio de 34,8 millones de euros. La oposición pide la dimisión de Antonio Ramírez de Arellano. Y pasta por todos los lados. Allí que caro sale todo. Consejero andaluz de Economía. Este es un tema que, insisto, en las próximas horas va a tener recorrido. También habla de que BBVA, el banco, alerta de que el desafío de Artur Mas aumenta la prima de riesgo y el boom de la vivienda. 8 de cada 10 casas vendidas son de segunda mano. Vamos con El País. Hombre, El País nos cuenta, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Madrid ha prohibido rodar un anuncio por el conflicto laboral de la empresa Coca-Cola. Coca-Cola Madrid es un territorio vetado para la compañía de la sonrisa. Creo que había pedido Coca-Cola hacer un anuncio en unas dependencias del Ayuntamiento y se mofan y se ríen en las redes sociales, o sea, se alegran, más lo cuentan, lo recuentan, que ellos, gracias a ellos, no se ha rodado el anuncio de Coca-Cola. Por el conflicto de la planta embotelladora de Fontanal. Están encantados de ponerle trabas a una empresa como Coca-Cola un anuncio y les encanta, están encantados. No, es que en línea con las declaraciones del titular de ABC, creo, ¿no? Las empresas no tienen que tener miedo, ¿no? La empresa no tiene que tener miedo, pero Coca-Cola de momento hemos vetado que pueda rodar un anuncio en una instalación deportiva. La cara de los empresarios hoy estaba entre, más que miedo, entre la estupefacción y la incredulidad. Era pero ¿por qué la izquierda tiene tanta inquina al refresco este? Bueno, y la razón: la disolución de las Cortes no permitirá aplicar el 155 contra Artur Mas. Exige ser refrendado por la mayoría del Senado, que estará disuelto en octubre ante la convocatoria de elecciones. Y la Generalitat quiere aprovechar el vacío en las cámaras para poner en marcha su estructura de Estado tras el 27 de septiembre. Es lo que destaca yo creía que cuando se disolvían las cámaras y se nombraba a las comisiones permanentes... La Diputación permanente. Las diputaciones permanentes, eso es como si estuviera... O sea, tiene toda la validez lo que hagan, porque representan a todos los grupos y a la sociedad española mientras hay elecciones. Aquí hay un senador, para un cambio de ley fundamental, yo creo que no. Pero tenemos que marcharnos, señores, tenemos que irnos. Ahora Sánchez, cierre el barómetro, por favor. Cerramos barómetros. Por cierto, que nuestros tuiteros nos están comentando nuestro plató, está gustando hasta ahora, por segundo día consecutivo, nuestro nuevo plató, pero nos dicen que atención con las posturas. Jaime González, ese cruce de piernas, nos están comentando también que hay que tener más cuidado porque el plató es más grande y hay posturas raras, nos dicen. ¿Que lleva un tomate en el calcetín? Nos lo comentaba un tuitero, dice, cuidado con las posturas, que se ven las piernas. Por cierto, cerramos ese barómetro. Hoy gana totalmente ese no. El 65% de ustedes creen que no debe reconocerse a Cataluña como nación frente a un 34% de respuestas afirmativas. Muy bien, gracias Pablo Sánchez, adiós. Yáñez, adiós. Señor Cepeda, adiós. Miguel Ángel Rodríguez. Adiós, escenario. Isabel San Sebastián. Hasta la próxima. Jaime González y adiós. Carmen Tomás.